Mi esposa, la directora ejecutiva Lucía, jamás lo habría imaginado. Había estado hospitalizada durante días después de un accidente automovilístico y, no solo no fui a visitarla, sino que incluso le envié los papeles del divorcio. Todo porque, en mi vida anterior, Lucía se enamoró de un estudiante universitario llamado Makoto e incluso lo llevó a nuestra casa. Intenté todo para salvar nuestro matrimonio, pero lo único que recibí a cambio fue su indiferencia y su impaciencia. Al final, para obligarme a firmar el divorcio, llegó incluso a destruir por completo a mi familia. Así que, después de renacer, cumplí su deseo sin dudarlo, preparé rápidamente el acuerdo de divorcio y me mudé de aquella casa. Sin embargo, cuando su amante sonrió mientras le entregaba el certificado de divorcio que yo había tramitado, ni siquiera mostró la alegría que debería haber sentido. En cambio, abandonó a su amante y empezó a buscar desesperadamente mi paradero. Capítulo 1. Después de renacer, lo primero que hice fue poner el acuerdo de divorcio frente a mi esposa, Lucía. Ella sostenía su teléfono, escribiendo un mensaje. No sabía lo que la otra persona le había dicho, pero una leve sonrisa cruzó sus tranquilos ojos, e incluso las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Era la expresión de alguien enamorado. Sin embargo, ese rastro de alegría desapareció por completo en el momento en que me vio. Nos vamos a divorcio. Antes de que la palabra divorcio saliera de mi boca, Willow ya había tomado el bolígrafo de mi mano con una expresión fría. El bolígrafo se deslizó rápidamente sobre el papel. Después de firmar su nombre con unos pocos trazos, se levantó con indiferencia y dijo, «Compra directamente lo que quieras». Un pinchazo atravesó mi pecho, extendiendo un dolor sordo. Probablemente Lucía pensó que tenía puestos los ojos en otra propiedad. Quizás porque le importaba tan poco mi existencia. Ni siquiera se molestó en mirar el contrato y lo firmó de inmediato. Lucía y yo habíamos estado casados durante 5 años. Aunque había sido un matrimonio por conveniencia, yo la había amado durante 10 largos años. Ella siempre vestía ropa ejecutiva sencilla, pero los estilos en su armario habían comenzado a diversificarse. Nunca había usado joyas, pero en algún momento apareció una banda plateada en su dedo anular. Incluso su funda de teléfono había cambiado a un diseño rosado de estilo para parejas. Mi esposa estaba enamorada, pero no de mí. Un profundo sentimiento de crisis surgió en mi corazón. Tras investigar en secreto, descubrí que la fría y distante Lucía en realidad se había enamorado de un estudiante universitario llamado Makoto. En mi vida anterior, después de descubrir su aventura, me volví completamente loco. Discutía con ella todos los días, gritando y desmoronándome. Lucía simplemente propuso el divorcio. Yo no podía aceptarlo. Rompí el acuerdo de divorcio en pedazos y se lo lancé a la cara, jurando que nunca permitiría que ella y aquel rompehogares estuvieran juntos, que pelearía con ella hasta el final por el resto de nuestras vidas. Utilicé todos los métodos posibles para alejar a Makoto y obligarla a volver conmigo, convirtiéndome en un hombre distorsionado y demente, hasta que Lucía pasó 10 años arrebatándome todo apoyo, llevando a mi familia a la bancarrota y obligándome a arrodillarme ante ella, suplicándole que se detuviera, suplicándole el divorcio. El día que supe que mis padres habían muerto, salté desde la azotea y morí delante de ella. Todo el amor y la pasión que alguna vez sentí por ella se agotaron por completo en esos 10 años de mi vida anterior. Ahora que tenía otra oportunidad, solo quería amarme a mí mismo y ser un buen hijo para mis padres. Por suerte, esta vez, todavía podía cambiarlo todo. Fui directamente al bufete de abogados y entregué el acuerdo de divorcio. Cuanto antes, mejor. El abogado le echó un vistazo, contuvo la sorpresa en sus ojos y dijo respetuosamente, «Señor Wang, lo más rápido aún así tomará alrededor de una semana». Asentí con una sonrisa. De acuerdo. Había soportado 10 años. Esperar 7 días no era nada. Salí del bufete de abogados con pasos ligeros y conduje directamente hacia el centro comercial. Regresaría con mi familia en Ciudad del Sur en 7 días, y quería llevarles algunos regalos. Cuando entré al centro comercial, la larga fila frente a una pastelería llamó de inmediato mi atención. Siempre había amado los dulces, así que cambié de dirección y me puse al final de la fila, pero justo cuando me acomodaba en mi lugar, vi a Lucía, quien nunca comía cosas dulces, salir de la pastelería junto a Makoto, caminando uno al lado del otro. Capítulo 2. El joven, lleno de energía, llevaba a Lucía de un lado a otro, paseando y comiendo por todas partes. La gran directora ejecutiva, con un patrimonio de cientos de miles de millones, sostenía amablemente un pastelito mientras posaba de forma tonta para las fotos, cooperando con él sin quejarse. Aunque llevaba 10 años viendo cómo Lucía consentía y mimaba sin límites a Makoto, aún así,
Al verlo otra vez, un leve amargor se apretó en mi corazón. A mí también me encantaban los pasteles, pero Lucía decía que era comida basura y los despreciaba. A mí también me gustaba tomar fotos juntos, pero Lucía lo consideraba aburrido y nunca le veía sentido. Resultó que no era que las cosas fueran malas, sino que la persona era la equivocada. Ella sí sabía amar. Simplemente, la persona a la que amaba no era yo. Justo cuando Makoto presionó el obturador de la cámara, en ese instante Lucía, con el rabillo del ojo, me vio no muy lejos. Su expresión cambió de inmediato. Por reflejo, tiró de Makoto hacia atrás y alzó la mirada hacia mí preguntando, ¿me estás siguiendo? La expresión divertida que tenía mientras observaba la escena se volvió fría al instante. Crucé los brazos y, con una sonrisa que no era sonrisa, la miré y dije, Presidenta Liu, ¿qué relación tenemos nosotros como para que yo te siga? Lucía Liu se quedó sin palabras. Makoto era un estudiante que trabajaba para pagar sus estudios. Conoció a Lucía cuando era camarero en un club privado. Lucía, temiendo que él se sintiera presionado, le ocultó su identidad como directora ejecutiva y también le ocultó que estaba casada. Pero ella no sabía que Makoto, desde la primera vez que la vio, ya había investigado cuidadosamente todo sobre su identidad y su origen. Ese estudiante universitario que en sus ojos parecía puro e inocente no era más que un gigoló que sabía perfectamente que ella tenía marido, pero aún así decidió meterse en medio. De pie junto a Lucía, Makoto me observaba a escondidas. Yo era el típico alto, rico y guapo del que todos hablan, alto, de apariencia sobresaliente. Llevaba ropa casual sin pretensiones, la clase de elegancia tranquila que no compite con nadie. Pero un rostro demasiado llamativo hacía imposible apartar la mirada. A su lado, Makoto parecía apagado y deslucido. Makoto solía estar rodeado de chicos de 18 o 19 años. Nunca había visto a un hombre como yo, tan deslumbrante, y un fuerte sentido de crisis lo golpeó de inmediato, como si quisiera declarar territorio. Se acercó más a Lucía y preguntó en voz baja y cariñosa, «Lucía, ¿es tu amigo?» A Lucía, abrazada por él, se le notó cierta incomodidad al mirarme. Justo cuando pensaba que yo me alteraría, que armaría un escándalo o la confrontaría. Simplemente torcí los labios con burla y dije, no lo conozco. Y tras decirlo, pasé junto a ella y me fui sin mirar atrás. Lucía observó mi espalda despreocupada y sintió una ligera e inexplicable molestia en el corazón. Makoto, al ver su expresión, sintió crecer en él un miedo intenso. Sabía que Lucía tenía esposo, pero no sabía que su esposo fuese tan extraordinario. Percibió claramente que algo en Lucía no estaba bien, así que tanteó. Lucía, tu amigo es bastante guapo. Lucía recordó que una vez me llamaron el mejor partido de Ciudad del Sur y, por primera vez, asintió con sinceridad. Sí, su apariencia no es común. Makoto se quedó congelado. Una sombra de celos pasó de inmediato por sus ojos. Si hubiera sido en otro momento, Lucía solo le habría dicho que para ella, él era el más guapo. Pero ahora, miró mi silueta alejándose. Entrecerró los ojos lleno de rencor y apretó silenciosamente los puños. Me alejé unos pasos cuando sonó una notificación en mi teléfono. La abrí. Lucía, por primera vez, me había escrito voluntariamente. Makoto no sabe nada sobre nuestra relación. Él es tímido. Si tienes algo que reclamar, hazlo conmigo. No lo molestes a él. Apreté el móvil y transformé toda la tristeza y rabia en ganas de comprar. Compré una montaña de regalos y luego conduje de regreso a casa. Después de hacer videollamada con mis padres, me recosté en el sofá y caí dormido sin darme cuenta. Esa noche, tuve pesadillas sin parar. Soñé con escenas de mi vida anterior, una tras otra. La última, mi cuerpo cayendo al vacío después de saltar desde la azotea. La sensación de muerte inminente al caer me hizo despertar sobresaltado. Al abrir los ojos, me di cuenta de que alguien me estaba sujetando la mano. Lucía no sabía en qué momento había vuelto. Estaba sentada a mi lado, mirándome con una expresión compleja. ¿Qué estaba soñando? En tu sueño no dejabas de suplicarme que te dejara en paz. Retiré mi mano y respondí con frialdad. Nada. Mi mirada recorrió la decoración familiar del salón y lentamente me liberé de la desesperación de mi sueño. Eso era, había vuelto a vivir. Esta vez no me aferraría a Lucía hasta la muerte. Mis padres aún estaban vivos. Yo todavía podía empezar de nuevo. La mirada de Lucía cayó en el cuaderno de calendario que había dejado en la mesa. Tenía un día rodeado con un bolígrafo rojo, el 18. 6 días después, por alguna razón, aquello le molestó un poco, así que preguntó, ¿qué tiene ese día? La miré con frialdad y respondí, un buen día. Después me levanté del sofá para beber agua.
Lucía sacó el móvil y le escribió a su asistente. ¿Hay algo especial el día 18? La respuesta llegó enseguida. Presidenta Liu, el 18 es su 5º aniversario de bodas. Ya he elegido el regalo para el señor. Y he reservado una mesa para ambos en el restaurante. Lucía guardó el móvil y me miró, sonriendo de lado, tan indiferente, así que estaba molesto porque ella había olvidado su aniversario. Yo no sabía lo que estaba pensando. Mientras bebía agua, bajé la mirada para escribir a unos amigos y fijar un día para vernos. En 6 días volvería a Ciudad del Sur. Después, tendría pocas oportunidades de regresar a Acere. Antes de irme, quería despedirme de mis amigos. Todos se sorprendieron al saber que me iba a divorciar. Después de todo, mi fama de enamorado obsesivo era bien conocida, y todos sabían que había amado a Lucía durante 10 años. Al terminar la cena, estaba por volver a casa cuando una figura salió abruptamente a mi paso. Esa persona se arrodilló frente a mí y, con una expresión lastimera, dijo: «Señor Wang, por favor, permítame estar con Lucía». Capítulo 3. Él agarró la pernera de mi pantalón, rogándome entre llantos: «Señor Wang, usted es tan extraordinario, con una familia tan poderosa. Podría tener a cualquier mujer que quisiera, ¿por qué se empeña en aferrarse a Lucía? Sé que no puedo compararme con usted. Yo no tengo nada, no tengo un buen origen, no tengo apoyos como los suyos. Pero yo la amo de verdad. Ella es lo único que tengo. Se lo ruego, déjemela. No siga aferrándose a una mujer que no lo ama. Se lo suplico, tenga compasión y permítanos estar juntos». Su repentina acción atrajo de inmediato las miradas de todos alrededor. Mucha gente se acercó, señalándonos y murmurando, creyendo al instante que yo era un abusador arrogante que le estaba robando la novia a otro. Lo miré desde arriba y pregunté: «¿Lucía sabe que actúas tan bien?» Makoto, al ver a tanta gente apoyándolo y condenándome, se volvió aún más exagerado. No solo siguió arrodillado, sino que incluso levantó la mano y se dio una bofetada a sí mismo. «Señor Wang, no culpe a Lucía, todo es culpa mía. Puede golpearme o insultarme si eso lo calma». Me reí de la rabia. En ese momento, una figura familiar irrumpió entre la multitud. Makoto. Ella apartó a la gente y corrió hacia nosotros. Lo levantó del suelo y lo estrechó en sus brazos. Makoto apoyó la cabeza en su pecho, alzando la mirada hacia ella. Sus ojos húmedos brillaban con dependencia y desamparo, lo que hizo que el corazón de Lucía se estrujara aún más. Con una mirada helada llena de furia y burla, Lucía me miró y dijo: «El joven maestro Wang sí que tiene temperamento, abusando de su poder, obligando a la gente a arrodillarse, haciéndolos abofetearse. ¿Cuál es el siguiente paso?». Contuve la ira que hervía dentro de mí y señalé la cámara de vigilancia en la esquina. «No estoy tan desocupado. Cuando tengas tiempo, revisa el sistema de seguridad del centro comercial de tu propia familia. Así sabrás qué clase de cosa es ese que tienes en brazos». Dicho eso, me di la vuelta para irme. La mirada de Lucía siguió la dirección de la cámara y su expresión cambió ligeramente. Mientras tanto, el rostro de Makoto palideció. Enseguida tiró suavemente de la ropa de Lucía y agitó las manos apresuradamente. «Lucía, el señor Wang no me hizo nada. Solo fue un malentendido entre él y yo. Estoy bien. De verdad estoy bien». Aunque sus palabras decían una cosa, todo su comportamiento transmitía la imagen de alguien que había sido maltratado pero lo soportaba en silencio. Lucía, por supuesto, se convenció aún más de que yo había abusado de él. Miró mi espalda y dijo con frialdad: «¿Crees que puedes irte así después de haberlo intimidado?». Mis pasos se detuvieron. Me giré, mirándola inexpresivamente. «¿Qué quieres?». Lucía, agarrando a Makoto, se acercó a mí y dijo cada palabra como si fuera un golpe: «Aquí no es Ciudad del Sur. Aquí nadie te va a consentir como la familia Wang, permitiéndote ser arrogante y abusar de la gente». Mi expresión se quebró al instante. Apreté los puños y rechiné los dientes. «Cállate, Lucía. No tienes derecho a mencionar a mi familia». Lucía soltó una risa fría y luego miró a Makoto. «No tengas miedo, Makoto. Ya te lo dije. Pase lo que pase. Mientras yo esté aquí, nadie podrá tocarte un dedo. Si alguien te agrede, ¿qué debes hacer?». Makoto me miró y murmuró: «Devolver el golpe. ¿Y si te pegan?». «Pegar de vuelta». Lucía asintió, satisfecha. «Exacto. Hazlo». La miré incrédulo, temblando de rabia. «Lucía, estás loca. Yo soy tu esposo». Pero antes de que pudiera terminar, Makoto dio un paso al frente y levantó la mano. Una bofetada cayó sobre mi rostro con un golpe seco. ¡Paf! Un sonido nítido, tan fuerte que me dejó zumbando los oídos, rompiendo mis palabras a la mitad. Mi cabeza se ladeó. La mejilla ardía con un dolor intenso. «Makoto,
Tras abofetearme, volvió a esconderse detrás de Lucía, mostrándose frágil y tímido, pero en sus ojos, un brillo de triunfo y maldad era imposible de ocultar. Aquellos ojos, llenos de malicia y complacencia, los había visto incontables veces en mi vida pasada, y Lucía, igual que antes, mientras él derramara unas cuantas lágrimas y fingiera un poco de victimismo, siempre se pondría de su lado sin pensarlo dos veces. Una oleada feroz de odio y rencor estalló dentro de mí. Miré fijamente a Lucía y a Makoto, sintiendo un impulso instintivo, salvaje, un deseo casi irreprimible de abalanzarme y destrozarlos por completo. Capítulo 4. Lucía sostuvo mi mirada y, aunque sintió un estremecimiento en el corazón, aún así continuó: Jorge, fuiste tú quien hizo algo mal primero. No tienes derecho a enojarte. Si tú lo golpeaste, él por supuesto puede devolverte el golpe. Obligaste a que se arrodillara en público. Ahora tú también deberías probar lo que se siente arrodillarte aquí, siendo señalado por todos. Dicho eso, hizo un gesto hacia los guardias de seguridad. Uno de ellos se me acercó con incomodidad. Señor, disculpe. Al instante, dos guardias presionaron mis hombros. Me mantuve erguido y sin moverme. Uno de ellos levantó el pie y pateó la parte trasera de mis rodillas. Mis piernas cedieron y caí pesadamente sobre las baldosas. El dolor en mis rodillas era como si se fueran a partir, pero ni se comparaba con la humillación de ser observado y juzgado por la multitud. Lucía me miró desde arriba. Hoy solo es una lección, reflexiona bien, y no te atrevas a volver a intimidar a Makoto. Tras decirlo, tomó a Makoto de la mano y se dio la vuelta para irse. Lucía, la llamé. Ella se detuvo, molesta. ¿Qué más quieres? Aguantando el dolor, me puse de pie, cojeando. Caminé hasta pararme frente a los dos. Makoto se aferró a su brazo, con los ojos llenos de un orgullo que no podía ocultar, con la mitad del rostro hinchada y enrojecida. Sonreí de repente y dije lentamente: solo quería decirte que, si yo realmente hubiera golpeado, sin dejarla reaccionar, levanté el brazo de golpe y descargué toda mi fuerza en dos bofetadas violentas sobre la cara de Makoto. Paf, paf. Ah. Lo mandé volando, cayó al suelo gritando de dolor. Solté una risa fría. Ese sí es mi verdadero golpe. El rostro de Lucía cambió de inmediato. Se lanzó hacia él y lo abrazó. Makoto. Makoto aulló, tocándose la oreja. Sus dedos se humedecieron. Al verlo, chilló aterrorizado. Ah, es sangre. Me estoy quedando sordo. Ah. Lucía ya no se preocupó por mí. Lo arrastró al auto y le gritó al chofer: al hospital, ahora. Los miré irse con absoluta calma. Luego saqué mi teléfono y llamé al encargado del centro comercial. Envíeme el video de la cámara de seguridad. El centro comercial pertenecía al grupo Liu. El encargado, conociéndome bien, accedió enseguida, y en pocos minutos tenía el video en mi móvil. Cojeando, regresé a casa. Apenas entré, vi la foto de boda colgada en la pared. En la imagen, Lucía tenía el rostro indiferente, frío y distante. A su lado, yo sonreía como un idiota, con una alegría rebosante y ridícula que ahora me resultaba insoportable. ¡Qué matrimonio tan patético, tan humillante! La observé largo rato en silencio, y luego tomé el vaso de agua de la mesa y lo lancé con fuerza contra el enorme cuadro. ¡Pum! El marco cayó al suelo, hecho pedazos, como mi amor por ella, roto en miles de fragmentos. Cuando terminé, tomé un bate de béisbol y caminé hacia la vitrina del dormitorio principal. Después de casarnos, Lucía se mudó a otra habitación. Yo vivía solo en el dormitorio principal y mandé hacer una vitrina especial para guardar los regalos que ella me había dado todos estos años. Aunque sabía muy bien que todos habían sido comprados por su asistente, apreté el bate y lo levanté. Con un golpe feroz, estrellé el bate contra la vitrina. El vidrio se hizo añicos. Los objetos cayeron al suelo y rodaron, hechos un desastre. Todo lo que me desagradaba, lo destruí sin dejar rastro. Todo lo que me había costado dejar atrás, lo devasté por completo. El poco amor que aún quedaba en mi corazón lo arranqué con mis propias manos, hasta que no quedó absolutamente nada. Los sirvientes estaban aterrados, me miraban con el rostro hinchado, sin atreverse a decir una palabra, temblando mientras presenciaban mi locura silenciosa. Todas esas cosas habían sido lo más preciado que tenía. Cuando finalmente me cansé, les dije: si les gustan estas cosas, pueden quedárselas. Lo que quede, tírenlo. Todo esto es basura. Capítulo 5. Las joyas y artículos de lujo, que valían más de 1 millón. Los sirvientes no se atrevieron a aceptar. Se miraron unos a otros con inquietud y, al final, solo pudieron guardarlos temporalmente y ponerse a limpiar silenciosamente el desastre que había quedado en la casa. Cuando Lucía regresó,
Ya era de noche. La mujer entró envuelta en un aire helado. El vestido largo que llevaba estaba lleno de arrugas tras un día de correr de un lado a otro, y su rostro frío y distante parecía aún más gélido e impenetrable. De un vistazo notó que algo en la casa no estaba bien, demasiado vacía, como si faltaran muchas cosas. Los sirvientes quisieron hablar, pero al ver a Makoto a su lado, cerraron la boca al instante, intercambiando miradas incómodas. La mirada de Lucía cayó sobre mí, sentado en el sofá tomando té. Su voz era dura como el hielo. Makoto sufrió una lesión auditiva por tu culpa, ¿y tú todavía tienes ánimo para sentarte aquí bebiendo té? Mi rostro hinchado estaba cubierto con una bolsa de hielo. La inflamación había bajado algo, pero aún se veían claramente las marcas. La miré con frialdad y me burlé. ¿O acaso debería lanzar un par de fuegos artificiales para celebrarlo? La ira en Lucía se intensificó. Indisciplinado, escupió con furia. Luego ordenó directamente a los guardias: llévenlo a la sala de aislamiento, que se calme ahí dentro. Mis ojos se pusieron ligeramente rojos. Aún así, la miré con firmeza. Lucía, soy tu esposo, no uno de tus empleados. No tienes derecho a tratarme así. La actitud de Lucía se volvió aún más implacable. Su voz era cortante, helada. Soy tu esposa. Cuando cometes errores, tengo la autoridad para corregirte. En cuanto terminó la frase, 2 guardias se colocaron a mi lado. Señor, por favor, no nos lo haga más difícil, dijeron con vergüenza. Me ardía la nariz del esfuerzo por contenerme. Los ojos, enrojecidos de aguantar las lágrimas, se negaban a dejarlas caer. Enderecé la espalda cuanto pude y caminé hacia la sala de aislamiento. Pero debido a las heridas en las rodillas, la consecuencia de haberme obligado a arrodillarme antes, aún cojeaba al caminar. La mirada de Lucía se posó brevemente en mis rodillas amoratadas. Su expresión cambió apenas, un destello de incomodidad, pero justo en ese momento Makoto tiró suavemente de su manga. Lucía, dijo en voz baja, mejor vuelvo a dormir al dormitorio de la escuela. Al señor Wang le desagrado demasiado. No quiero causarte más problemas. La pequeña fluctuación en el corazón de Lucía desapareció al instante. Le acarició la cabeza con ternura. ¿No dijiste que tus compañeros te estaban aislando y maltratando? ¿Cómo voy a dejarte volver así? Quédate aquí. Cuando te recuperes, te alquilaré un apartamento cerca de la universidad. Makoto asintió obediente, pero al recorrer con la mirada la lujosa decoración de la villa, en el fondo de sus ojos apareció un destello de codicia. Había logrado mudarse aquí. ¿Cómo estaría dispuesto a regresar a un cuartucho barato cerca de la escuela? Yo escuché cada palabra claramente, y mis labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. Los guardias me vieron entrar en la sala de aislamiento y cerraron la puerta con llave desde afuera. La luz del cuarto estaba dañada y no se había cambiado todavía. Había muebles viejos y en desuso apilados sin orden. Me acurruqué en una esquina, abrazando mis brazos. El dolor de mis rodillas y mejillas recordaba todo lo que había pasado. En la oscuridad total, ya no pude contener las lágrimas. Sin expresión, me limpié la cara y murmuré: Jorge, no llores, que ame al tipo de gigoló que quiera. Solo faltan 5 días. 5 días y estarás libre. Es solo que amaste a la persona equivocada. No es tu culpa. Pero mientras más me consolaba, más ardían las lágrimas. Acabé llorando de cansancio y me dormí apoyado contra la pared. En un sueño borroso, sentí que alguien abría con cuidado la pequeña ventana del cuarto de aislamiento, y luego arrojaban dentro una bolsa enorme. El sueño se disipó de inmediato. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta, golpeándola desesperado. Abran la puerta, rápido. El cuarto era tan pequeño que, antes de que pudiera terminar de gritar, ya sentía algo moviéndose en la oscuridad, dirigiéndose hacia mí. Capítulo 6. Me invadió el pánico por completo. El rostro se me puso tan pálido como el papel. Lucía, abre la puerta, ábrela. Hay algo aquí dentro. Lucía, grité desesperado. Mis gritos resonaron por toda la villa. Lucía, sobresaltada, salió corriendo de la habitación. Al escuchar mi voz pidiendo auxilio desde abajo, les ordenó a los guardias con urgencia: dame las llaves. Pero justo cuando llegó con las llaves al pasillo del cuarto de aislamiento, Makoto la tomó del brazo. Lucía, estás en tu propia casa. ¿Cómo podría haber algo dentro del cuarto? ¿No será que el señor Wang no quiere estar encerrado y está fingiendo? Dijo esto bajando la cabeza, con los ojos rojos. Me dejó así, con la audición dañada. Y aún así solo lo encierras por unas horas, ¿y ya ni eso puede soportar? Las lágrimas en el rostro de Makoto hicieron que Lucía se detuviera, a tan solo una puerta de distancia. Yo escuchaba cada palabra con absoluta claridad.
Pero en ese momento no tenía cabeza para enfadarme, porque algo frío se había enrollado alrededor de mis piernas y me mordió con fuerza varias veces. Grité de terror y dolor, golpeando la puerta desesperado. Ah, Lucía, no te estoy mintiendo. Es una serpiente. Hay serpientes aquí dentro. Abre la puerta. Sálvame, Lucía. Ábrela. Ah. Varias serpientes más se deslizaron hacia mis piernas, rodeándolas y clavando sus colmillos en mi piel. Temblaba de miedo, forcejeando con todas mis fuerzas para quitármelas de encima, completamente al borde del colapso. Pero no importaba cuánto gritara, la puerta no se abrió. En mi interior, algo se fue desmoronando hasta hundirse en la desesperación total. Nunca pensé que, incluso antes de que todo lo terrible de mi vida pasada ocurriera, Lucía ya podía llegar a ser tan cruel conmigo. Dejé de pedir ayuda, mordiéndome los labios para soportar el dolor y el miedo. Tanteé en la oscuridad hasta encontrar la pata de una mesa rota. La tomé con fuerza y empecé a golpear a las serpientes, a golpes desesperados. Maté 3 o 4. Finalmente, las demás se alejaron, sin atreverse a acercarse más. Me quedé encogido en un rincón, el cuerpo rígido, aferrado al pedazo de madera manchado de sangre. Pasado un tiempo, al no escuchar más ruidos, uno de los sirvientes habló con cautela desde fuera. Señora, será mejor que abra la puerta y revise. El señor nunca miente. Si realmente le pasó algo. El rostro de Lucía cambió de inmediato. Rápidamente metió la llave en la cerradura y abrió la puerta del cuarto de aislamiento. En cuanto la puerta se abrió, varias serpientes salieron disparadas hacia afuera. La villa estalló en gritos. Makoto se puso blanco como la cal, chillando, y saltó detrás de Lucía para esconderse. Lucía comprendió al instante lo que había pasado. Su expresión se transformó por completo mientras miraba hacia adentro. La luz del exterior iluminó el oscuro cuarto. Allí, entre los vaivenes de la sombra, yo aparecí sosteniendo la pata de mesa ensangrentada. Di un paso, luego otro, saliendo lentamente. Mi cabello estaba despeinado, mis piernas llenas de heridas de mordidas, y mi rostro completamente pálido. La mirada que levanté hacia Lucía estaba teñida de odio, un odio que parecía empapado en sangre. El corazón de Lucía se encogió de golpe, empujó a Makoto a un lado y avanzó temblando. Jorge. Yo no sabía qué había. Jorge. Pero antes de que pudiera terminar, un mareo me nubló la vista. Todo se volvió negro. Caí hacia adelante, directo en los brazos de Lucía. En ese instante, el olor barato del perfume que Makoto había dejado pegado en su ropa golpeó mi nariz. Moví los labios, queriendo decirle está sucia, pero ni siquiera tuve fuerza para eso. Con indignación amarga, perdí el conocimiento por completo. Capítulo 7. Cuando volví a despertar, ya me habían trasladado a una habitación del hospital. El susto había sido demasiado. Estuve inconsciente durante 2 días completos. Aún así, las heridas en mis piernas seguían ardiendo. No solo eso, mis manos, lastimadas por golpear la puerta y por sujetar con fuerza la pata de mesa, estaban llenas de cortes e hinchadas. Al verme despertar, Lucía me tomó la mano con fuerza y dijo en voz baja, Jorge, por fin despertaste. Tranquilo, el médico ya te examinó, aunque te mordieron. Por suerte esas serpientes no eran venenosas. Con unos días de descanso, estarás bien. Parecía que había estado vigilándome sin descanso. Tenía los ojos enrojecidos. A su lado, Makoto tenía los párpados hinchados, como si hubiera llorado por mucho tiempo. La miré fijamente, pero lo único que me venía a la mente era la escena de mí golpeando la puerta, suplicándole ayuda, mientras ella se quedaba impasible. Me incorporé lentamente, y reuní todas mis fuerzas para darle una bofetada. Makoto soltó un grito y corrió a protegerla. Señor Wang, Lucía ha estado preocupada por usted desde que lo vio herido. ¿No se supone que es un hombre? ¿Cómo puede golpear a alguien solo porque sí? El bello rostro de Lucía se ladeó por el impacto. Me miró y dijo con voz apagada, ¿ya te desahogaste? Yo, sin fuerzas, estaba inclinado contra el borde de la cama, respirando con dificultad. Ante sus palabras, solo pude soltar una carcajada fría. ¿Una bofetada iba a compensar todo lo que pasó? Ni en sueños. ¿Dónde está mi teléfono?, pregunté fríamente. Lucía lo sacó de su bolsillo y me lo entregó. Aún confundida, tu hermano llamó. Quería saber si ya compraste el billete para volver a South City. ¿Por qué quieres regresar tan de repente? Cuando te mejores, puedo acompañarte a ver a tu familia. Yo ya les había contado a mis padres que me iba a divorciar. Toda la familia Wang, que siempre había visto su indiferencia hacia mí, celebró la decisión. Miré a Lucía, que no sabía nada, y mis labios se curvaron apenas. Sin darle explicación,
Marqué directamente el 110. Cuando respondieron, dije sin expresión, hola, quiero denunciar que alguien introdujo serpientes en mi casa con intenciones maliciosas. Lucía y Makoto se pusieron pálidos al instante. Lucía habló primero. Jorge, el cuarto de aislamiento está cerca del jardín. Tal vez entraron desde ahí, ya que no pasó nada grave. Mejor déjalo así. Si esto se hace público, afectará a ambas compañías. La miré con frialdad, dejándole ver toda mi burla. Él casi me mata. ¿Y tú me hablas de compañías? Lucía miró a Makoto con expresión complicada. Era evidente que también lo sospechaba, pero aún así eligió protegerlo. Makoto, como si el cielo se derrumbara sobre él, dijo entre sollozos. Lucía, ¿tú también piensas que fui yo? Es mi primera vez en tu casa. ¿Cómo iba yo a conseguir serpientes? ¿Cómo podría haber preparado algo así? Antes de que Lucía respondiera, de golpe cayó de rodillas junto a mi cama, llorando y rogando. Señor Wang, se lo suplico, déjeme ir. Sé que fue mi culpa. Yo no tengo nada. No tengo su familia detrás. No puedo competir con usted. Fue mi error enamorarme de Lucía. Fue ridículo creer que podía competir con usted. Usted me golpeó hasta casi dejarme sordo. Y ahora quiere incriminarme de esta forma. Yo tengo miedo. De verdad tengo miedo. Prometo que me mantendré lejos de Lucía. Que nunca volveré a aparecer frente a usted. Mis padres solo tienen a un hijo, se lo ruego. No arruiné mi vida. Golpeó su cabeza contra el suelo una y otra vez, hasta que la piel se le puso roja. Torció la verdad como si yo estuviera tratando de hundirlo con un montaje. Si no supiera con certeza que no había sido yo. Incluso yo mismo habría dudado ante esa actuación. La duda en los ojos de Lucía se desvaneció por completo. Con prisa lo levantó, angustiada. Makoto, no llores, yo confío en ti. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Pero Makoto apartó su mano, llorando aún más fuerte. Lucía, fue mi culpa enamorarme de ti. Por favor, dile al señor Wang que me deje ir. No vuelvas a buscarme. Me iré. No volveré a molestarlos. Luego salió corriendo llorando. Makoto. Lucía ni dudó. Me dejó ahí solo y salió corriendo tras él. Observé su espalda mientras se alejaba, y una sonrisa amarga apareció en mis labios. Me levanté, soportando el dolor, y regresé a casa para empacar mis cosas. Apenas llegué, un sirviente se acercó con un documento. Señor, acaba de llegar esto. Dijeron que es importante. Lo abrí, era el certificado de divorcio. Sentí un alivio inmenso. Llegó justo a tiempo. Subí, guardé las pocas pertenencias que me quedaban, y luego salí de la villa. Estaba por encender el coche cuando sonó mi teléfono. Era el hospital. Su esposa, la señora Lucía, ha tenido un accidente. Está en cirugía de emergencia. Necesitamos que venga cuanto antes. Pregunté los detalles y me explicaron que Makoto se había enojado y salió corriendo del hospital. Lucía fue tras él para tranquilizarlo. En la calle discutieron. Makoto corrió hacia la carretera y casi fue atropellado. Lucía, para protegerlo, fue quien terminó siendo golpeada por el coche. Al llegar al hospital, Lucía ya estaba en el quirófano. Makoto lloraba sin parar frente a la puerta, repitiendo una y otra vez, yo no quería. No sabía que pasaría eso. Yo no quería. Estaba tan asustado que ni siquiera se atrevía a afirmar. El médico se acercó con el documento. ¿Usted es familiar? Firme aquí para autorizar la cirugía. Guardé silencio unos segundos. Tomé el documento y lo firmé. Luego saqué el certificado de divorcio de mi maletín. Los ojos de Makoto brillaron de inmediato. Se lo tendí y dije, ya estamos divorciados. Esta es la última vez que firmo algo como familiar. Cuando despierte, dáselo tú. Makoto tomó el certificado. Lo abrió temblando de emoción. Señor Wang, no se preocupe. Ahora que Lucía me tiene a mí, la cuidaré muy bien. Solté una risa desdeñosa. Di media vuelta y me marché sin mirar atrás. Lucía, en esta vida, por fin te he dejado ir. A partir de hoy, lo nuestro termina para siempre. Capítulo 8. En la entrada del quirófano, Makoto abrió el certificado de divorcio de Lucía y lo miró una y otra vez. En sus ojos, la alegría y la avaricia eran imposibles de ocultar. Nunca imaginó que Jorge renunciaría tan fácilmente. Sin Jorge como obstáculo, ¿acaso no podría él ocupar el lugar de esposo de Lucía? Justo cuando estaba regodeándose, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Una dama elegante apareció rodeada de varias personas, avanzando con porte imponente hacia la puerta del quirófano. A su lado, el director del hospital hablaba con suma cortesía. Señora Liu, la joven directora Liu está siendo operada ahora mismo. Quédese tranquila. El cirujano que la atiende es el mejor de nuestro hospital. Garantizará su seguridad.
La señora Liu asintió levemente. Gracias por las molestias, Makoto. Al escuchar al director y observar la presencia de aquella mujer, comprendió al instante quién era. Los padres de Lucía Liu también eran una alianza empresarial. Aunque la señora Liu se había casado hacía años, siempre había gestionado los negocios de su familia natal y conservaba un peso importante dentro del clan Liu. Makoto guardó apresuradamente el certificado de divorcio en su bolso y se adelantó con una sonrisa servil. Tía Liu, hola, yo soy Pav. Ni siquiera terminó la frase cuando la señora Liu levantó la mano y le cruzó una bofetada helada. El pasillo quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Makoto, con la mano en la mejilla, miró a la señora Liu sin poder creerlo. Ella lo miró con desprecio absoluto. ¿Eres tú? Esta basura sin categoría. ¿Quién causó el accidente de mi hija? Makoto, sabiendo que tenía parte de culpa, murmuró. Lo siento. Lucía salió lastimada por intentar protegerme y yo. La señora Liu ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Ordenó fríamente a los guardias. Sáquenlo de aquí. ¿Cómo se atreve una cosa tan baja a acercarse a mi hija? ¿Y Jorge? ¿Ya lo llamaron para que viniera? Los guardias avanzaron para echar a Makoto, pero él gritó desesperado. Señora Liu, aunque no le agrade, no puede cambiar el hecho de que Lucía me ama a mí. Además, ella y Jorge ya están divorciados. La expresión de la señora Liu cambió de inmediato. ¿Qué dijiste? Makoto se soltó del guardia y sacó el certificado de divorcio, ofreciéndoselo con manos temblorosas. Mírelo, no estoy mintiendo. Jorge vino al hospital hace un momento. No le importó si Lucía vivía o moría, solo dejó el certificado y se marchó. La señora Liu tomó el documento con frialdad y se lo pasó a su asistente. Verifica si es auténtico. Pocas palabras, pero cada una de ellas fue como una bofetada directa al rostro de Makoto. Él apretó los labios con vergüenza, aunque aún tratando de mostrarse lastimoso. Señora Liu, es real. Jorge me lo dio personalmente. No tengo razón para mentirle. Lucía se accidentó por protegerme, y cuando despierte, lo primero que querrá será verme a mí. Se lo ruego, no me eche. Déjeme cuidarla. El asistente rápidamente verificó el documento. Señora, es auténtico. El rostro de la señora Liu palideció. Volvió a mirar a Makoto, sus ojos todavía más fríos. Makoto bajó la cabeza como si fuera débil e inocente, pero la ambición escondida en el fondo de sus ojos era tan evidente que la señora Liu la vio con claridad absoluta. En ese instante, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano salió y se inclinó hacia la señora Liu. La paciente ha salido de peligro. La señora Liu soltó un suspiro imperceptible. Makoto también se alivió y sonrió. Gracias a Dios. Lucía está bien. Menos mal. Si Lucía estaba bien, entonces él tendría a alguien que lo respaldara. Pero la señora Liu tomó el certificado de divorcio y se lo arrojó al rostro sin piedad. No creas ni por un segundo que porque Jorge y Lucía se divorciaron, tú vas a subir de posición. Te lo digo claramente, en esta vida jamás sueñes con tocar a la familia Liu. Acto seguido, sin mirar siquiera a la herida Lucía, se dio la vuelta y salió del hospital. Solo al llegar a la puerta se detuvo, agotada, y le habló a su asistente. Haz que mi segundo hijo regrese del extranjero. El asistente se sorprendió. Señora, usted. La señora Liu se masajeó la sien dolorida y soltó una risa amarga. ¿Cómo podría dejar la familia Liu en manos de alguien capaz de perder la cabeza por basura como esa? Tras la hospitalización de Lucía, ya había investigado todo. Los videos que Jorge había recopilado, siendo obligado a arrodillarse, siendo encerrado en el cuarto de aislamiento, ya estaban todos en manos de la señora Liu. Lucía, educada desde niña para heredar el imperio Liu, había acabado dañando a su propio esposo por culpa de un hombre despreciable. La decepción de la señora Liu hacia su hija era inmensa. El asistente, sin atreverse a objetar, hizo la llamada para traer de vuelta al segundo hijo. Mientras tanto, Makoto, creyendo ingenuamente que la salida de la señora Liu significaba rendición, se quedó en el hospital cuidando a Lucía con exagerado entusiasmo. Lucía despertó al día siguiente, entre la niebla del sueño. Vio a alguien dormido junto a su cama. Cada vez que enfermaba, Jorge siempre la acompañaba sin descansar. Su mirada se suavizó y murmuró. Jorge, capítulo 9. Makoto alzó la cabeza y se encontró con los ojos de Lucía. De inmediato se le pusieron rojos los párpados. Lo siento, no soy el Jorge que quieres ver. La expresión de Lucía cambió ligeramente, pero enseguida la contuvo y lo consoló. Makoto, gracias por cuidarme. Makoto también sabía que no era momento de enfadarse con ella. Después de todo, Jorge ya se había ido, y de ahora en adelante Lucía sería suya. Se levantó y se lanzó a sus brazos.
Lucía, por fin despertaste. Me diste un susto terrible. Fue mi culpa. No debí enfadarme contigo. A partir de ahora jamás volveré a ser tan caprichoso. Por suerte estás bien. Si te hubiese pasado algo, nunca me lo habría perdonado. Lucía lo abrazó y lo consoló. Mientras tú estés bien, es suficiente. Aunque decía palabras de consuelo, en el fondo sentía un vacío. Sus ojos recorrieron la habitación del hospital, pero no encontró por ninguna parte la silueta de Jorge. Cuando se sintió un poco mejor, tomó su teléfono y empezó a revisarlo. La ventana de chat entre ella y Jorge seguía completamente silenciosa. Jorge no solo no había venido, tampoco le había enviado ni una sola palabra de preocupación. Su expresión se enfrió un poco. Ella ni siquiera le había reclamado que hubiese actuado con victimismo para incriminar a Makoto. ¿Y ahora él se ponía orgulloso? Molesta. Lanzó el teléfono a un lado. Makoto no tenía experiencia cuidando a nadie. En cuanto vio que ella había despertado, llamó al médico para que la revisara. Cuando confirmaron que estaba fuera de peligro, él por fin se tranquilizó. O bien se quedaba a su lado hablándole de temas que a ella no le interesaban en absoluto, o se sentaba al borde de su cama a mirar videos tontos en el teléfono. Lucía, con la excusa de estar cansada, cerró los ojos y fingió dormir. Makoto, aburrido en la habitación, bajó a dar un paseo y a llamar a sus amigos. Solo cuando lo vio desaparecer, Lucía tomó su teléfono nuevamente y volvió a revisarlo. 2 días enteros. Y Jorge no había aparecido en ningún momento. Antes, eso era absolutamente imposible. Sin Jorge a su lado, corriendo de un lado a otro por ella, se sentía incómoda en todo. Tras dudar un momento, le envió un mensaje. ¿Por qué no has venido? Después de enviarlo, se quedó mirando fijamente la pantalla. Él, que siempre respondía al instante, esta vez no daba señales de vida. Lucía abrió la aplicación varias veces e incluso reinició el teléfono, pero los mensajes de preocupación que seguían llegando de otras personas dejaban claro que su teléfono no estaba averiado. Frunció el ceño con fuerza y mandó otro mensaje. ¿Sigues enfadado? Sin embargo, justo cuando lo envió, apareció directamente un signo de exclamación. Lucía miró incrédula aquel símbolo rojo. Jorge, ¿me has bloqueado? Se levantó de un tirón, apartó la manta y se dirigió rápidamente a la habitación donde Jorge había estado internado. No obstante, cuando abrió la puerta de golpe, la persona sentada en la cama no era Jorge, sino una mujer desconocida. La mujer, asustada por la brusquedad, frunció el ceño. ¿A quién buscas? Lucía giró la cabeza y, al ver pasar a una enfermera, la tomó de la muñeca. ¿Dónde está la persona que estaba en esta habitación? ¿Dónde está Jorge? La joven enfermera se asustó. Ese paciente fue dado de alta hace 2 días. Eso es imposible. Lucía frunció el ceño. ¿Jorge había salido el mismo día que ella ingresó? Pero en aquel momento, estaba gravemente herido. Sintió un peso cayendo en su pecho, como si algo estuviera escapando a su control. No, quizás solo volvió a casa, con el corazón acelerado, incapaz de quedarse quieta. Se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Luego condujo a toda prisa hacia su casa. El coche llegó casi volando, y Lucía entró apresurada mientras gritaba el nombre de Jorge. Jorge. Jorge, ¿dónde estás? Los sirvientes la miraron, sorprendidos al verla regresar vestida aún con la bata del hospital. Registró la casa rápidamente y descubrió que estaba inusualmente vacía. Todo lo relacionado con Jorge había desaparecido sin dejar rastro. Llegó al mueble expositor del dormitorio principal y, al ver que estaba completamente desmontado, sin una sola huella, su rostro palideció. Sabía muy bien que ese expositor lo había mandado hacer Jorge especialmente. Allí guardaba todos los regalos que ella le había dado. Siempre los había atesorado más que nada, pero ahora, el mueble ya no estaba, y los regalos también habían desaparecido. Lucía señaló el lugar donde solía estar el expositor. Este mueble. Los sirvientes respondieron con cautela. El señor lo rompió él mismo hace unos días, y nos dio las cosas que había dentro. Eran demasiado valiosas, así que no nos atrevimos a aceptarlas. Solo las guardamos temporalmente. Todos trajeron los regalos y los pusieron frente a Lucía. Ella los miró, aturdida, y en ese instante escuchó que uno de los sirvientes decía: «Señora, el señor se marchó con su maleta hace unos días». Capítulo 10. ¿Se había ido? Jorge, cada vez que salía, sin importar a dónde, siempre se lo avisaba con antelación. Jamás había ocurrido algo así, marcharse sin decir una sola palabra. Había venido solo a la ciudad. ¿A dónde podría ir ahora estando igualmente solo? Lucía tuvo una ligera conjetura en el fondo del corazón. Sacó su teléfono y llamó a Alicia, la hermana de Jorge.
La familia Liu y la familia Wang tenían mucha colaboración en negocios, y su relación con Alicia siempre había sido buena. Sin embargo, la llamada apenas repicó una vez y fue colgada. Volvió a llamar, pero esta vez ya estaba bloqueada. Escuchando el tono de llamada fallida, Lucía quedó completamente desconcertada. De repente, se escuchó la puerta principal abrirse. La expresión de Lucía cambió de inmediato. Miró hacia allá con sorpresa y esperanza. Jorge, pero la figura que apareció era Makoto. Al verlo, Lucía ni siquiera pudo ocultar la decepción en su rostro. Frunció levemente el ceño y dijo con frialdad: ¿Qué haces aquí? Makoto contuvo la frustración y los celos que le oscurecían la mirada. Se acercó enseguida y tomó cariñosamente su brazo. Lucía, ¿cómo te fuiste sola sin avisarme? Fui a tu habitación del hospital y no te encontré. Estaba muy preocupado. Pero Lucía no tenía ánimo para tranquilizarlo. Solo dijo con frialdad: Estoy bien, no volveré al hospital. Tú regresa primero. Jorge salió del hospital de repente y desapareció. Todavía está herido. Tengo que encontrarlo. Makoto levantó la cabeza para mirarla. No salió de repente cuando supo que tuviste un accidente de coche. Fue al hospital, me dio esto, y se marchó. Mientras hablaba, sacó de su bolso un certificado de divorcio y se lo entregó a Lucía. Lucía, él no se preocupa por ti en absoluto. No es un buen marido. Ahora que ya están divorciados. Mejor así. A partir de ahora estaré a tu lado cuidándote. Lucía miró incrédula el librito rojo entre los dedos de él. Las palabras certificado de divorcio eran como una daga clavándose en sus ojos. Lo arrebató y lo abrió de inmediato. Allí estaba realmente su nombre. No, es imposible. Yo nunca firmé ningún acuerdo de divorcio. ¿Cómo pudo divorciarse? Al decirlo, recordó aquella mañana aparentemente común en la que Jorge, de repente, le pidió que firmara un documento. A veces, cuando Jorge compraba algo, le pedía su firma para confirmar la recepción. Ella pensó que aquella vez era igual. En ese momento estaba ocupada chateando con Makoto, y ni siquiera miró que estaba firmando. Makoto rodeó su cintura con ambos brazos y la estrechó con fuerza. Lucía, ahora ya nadie podrá impedir que estemos juntos. Hubo un tiempo en el que Lucía adoraba estar con Makoto. Desde pequeña, había sido educada en un entorno de élite. La gente a su alrededor solía ser precoz, calculadora y demasiado realista. Conocer a Makoto le dio una sensación distinta. Él le parecía sencillo, bondadoso, sin malas intenciones. Un joven pobre que, pese a su origen, se mantenía firme y trabajaba duro mientras estudiaba. Pero ahora, envuelta en sus brazos, percibía en él un perfume empalagoso, y sobre su cuerpo llevaba un traje de lujo pagado con su tarjeta. La imagen de aquel muchacho terco y sincero en su memoria, hacía mucho que se había difuminado. Una sombra cruzó los ojos de Lucía, lo apartó de su abrazo y, con un tono algo frío, dijo: Vete por ahora, tengo asuntos que resolver. Makoto se quedó atónito. Lucía, tú. Pero ella ya había hecho un gesto, ordenando a los guardaespaldas que lo escoltaran afuera. Su actitud era tan firme y dura que él no tuvo espacio para rechazarlo. Con expresión sombría, Makoto pensó que ya habría oportunidad más adelante, así que obedeció y se marchó. Lucía, molesta, se frotó las sienes al levantar la mirada y observar la casa. Sin Jorge, ese hogar se había vuelto extrañamente vacío y desconocido, tanto que le resultaba aterrador. Casi huyó. En una retirada torpe y desesperada, condujo directamente hasta un bar y, como escapando de sí misma, se emborrachó por completo. Ella creía que lo suyo con Jorge no era más que un matrimonio por conveniencia. Si él se había enfadado, había pedido el divorcio y se había ido, pues ya está. Pero la opresión dolorosa en su pecho era tan extraña, tan incómoda, solo de pensar que ya no tenía ninguna relación. Su interior se llenaba de rechazo, de una sensación de no poder aceptarlo. Cuanto más bebía, con más nitidez aparecía la imagen de Jorge en su mente, y más amargo se volvía su corazón. Lucía regresó tambaleándose a casa. Justo al abrir la puerta, por un instante creyó ver a Jorge acercarse sonriendo. Al verla ebria, como siempre, lo imaginó frunciendo el ceño, murmurando reproches mientras la tomaba en brazos con ternura para llevarla al dormitorio. Tu estómago es débil. ¿Por qué bebes tanto? Jorge, has vuelto. Lucía sonrió y extendió los brazos, intentando lanzarse a su pecho, pero tropezó y cayó hacia adelante, abrazando el aire. Solo en ese instante comprendió que todo aquello no había sido más que una ilusión. Lucía levantó la cabeza, observando esa casa vacía que parecía devorarla con su frialdad. El dolor en su pecho casi la ahogaba, y un único pensamiento se volvió cada vez más firme. Tenía que encontrarlo, tenía que recuperar a su marido. Capítulo 11.
Apenas bajé del avión, vi de inmediato a mis padres y a mi hermana esperándome en la zona de llegadas. En cuanto me vieron, los ojos de mis padres se enrojecieron al mismo tiempo y llamaron mi nombre, Jorge. La punta de mi nariz se tensó. Sin querer, en mi mente apareció la escena de mi vida anterior, la de mis padres siendo llevados a la muerte por culpa de Lucía. Por suerte, en esta vida no había perdido la cabeza y mi familia seguía viva. Las lágrimas me brotaron de inmediato. Corrí hacia ellos y me lancé a sus brazos. Alicia, al ver lo pálido que estaba, frunció el ceño. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te sientes mal? No quería preocuparlos, así que negué rápido con la cabeza. Solo fue un vuelo muy largo. Con dormir en casa estaré bien. Alicia no preguntó más. Solo dijo, qué bueno que volviste. La familia entera regresó a casa con alegría, sin mencionar ni una sola vez el nombre de Lucía. Mamá murmuraba que yo había adelgazado y se metió en la cocina para prepararme una mesa llena de mis platos favoritos. Descansé en casa varios días, hasta que mi mejor amigo David vino y prácticamente me arrastró a la playa para despejarme. Yo estaba tumbado en una silla de playa, perezoso, bebiendo jugo y dejando que el viento marino me diera en la cara. David era el que mejor sabía cuánto había estado enamorado de Lucía durante 10 años y cuán profundamente había amado. Al verme tan relajado, él en realidad se puso más nervioso. Se inclinó hacia mí y preguntó con cautela, ¿tú y Lucía, de verdad están divorciados? Lo miré de reojo y dije, el primer día que llegué, ¿no estuviste 10 minutos dándole vueltas a mi certificado de divorcio? David no pudo evitar soltar una risita idiota, y después alzó la voz de repente, pues mejor así, no puedes seguir colgándote de ese árbol torcido llamado Lucía. Mira, yo tengo un montón de contactos de primera. Cuando salga con chicas, salgo con 2 a la vez, una para mí y otra te la paso a ti. Yo estaba justo bebiendo jugo. Al escucharlo, casi me atraganto y lo escupo. Muchas gracias. Eres todo un gran amigo. David soltó una carcajada ruidosa. Pues claro, ¿qué no haría yo por ti? Me reí y, al levantar la vista, mi mirada de repente se quedó fija en el mar. Una madre estaba jugando con su hija en la orilla, pero una ola fuerte la golpeó y la mujer cayó. Cuando logró ponerse de pie, la niña ya había sido arrastrada lejos por las olas. La mujer empezó a gritar y llorar desesperada, pero había tanta gente en la playa, tanto ruido y risas, que muchos ni se dieron cuenta de lo que ocurría. Dejé mi vaso y corrí de inmediato hacia ella. David se sobresaltó. ¿Qué pasa? No tenía tiempo de contestarle. Apenas entré al agua, nadé a toda velocidad en dirección a la niña. El viento había empezado a levantarse, las olas eran cada vez más grandes, y la pequeña subía y bajaba entre ellas. Con mucho esfuerzo llegué hasta donde estaba y la sujeté, abrazándola con fuerza. Con una mano la mantenía por encima del agua para que pudiera respirar. Mientras nadaba hacia la orilla, nadar en el mar ya es difícil de por sí, más aún con las olas golpeándote sin parar y con una niña aterrorizada que se movía sin control. No tengas miedo, no tengas miedo, el tío te llevará sana y salva. La tranquilizaba mientras nadaba con todas mis fuerzas, pero justo cuando estaba a punto de llegar a la orilla, mi visión empezó a oscurecerse. Mi cuerpo todavía no se había recuperado completamente de las lesiones recientes, y la fuerza simplemente no me alcanzaba. Apreté los dientes, pero no pude evitar que mi conciencia se fuera volviendo borrosa. De pronto, una mano suave y firme rodeó mi cintura desde atrás. La voz de una mujer, cálida y decidida, sonó en mi oído. Resiste, sujeta bien a la niña. Mi cuerpo dio un respingo, giré la cabeza y me encontré con los ojos brillantes de una joven. Apreté los dientes y abracé aún más fuerte a la pequeña. La mujer me sostuvo desde atrás y nos arrastró a ambos hacia la playa. David había visto con sus propios ojos cómo casi me tragaba una ola. Al ver mi cara pálida cuando llegué a la orilla, quedó temblando del susto. En cuanto pisé la arena, corrió hacia mí desesperado. Jorge, ¿estás bien? Forcé una sonrisa. Estoy bien, pero el segundo siguiente, todo se volvió negro y me desplomé por completo. Capítulo 12. Tuve un sueño muy largo. En el sueño, seguía hundiéndome y flotando en el mar. Me esforzaba por moverme, tratando desesperadamente de nadar hacia arriba, pero por más que luchaba, nunca lograba ver la superficie. La sensación de asfixia venía por oleadas, haciéndome sentir insoportable, hasta que finalmente abrí los ojos de golpe, y lo primero que vi fueron un par de brillantes ojos almendrados. Nuestros ojos se encontraron, y parpadeé, sintiendo que algo no estaba bien. Estaba demasiado cerca, tan cerca que parecía estar pegada a mí. De mis labios llegó una sensación cálida.
Me di cuenta en un instante, los labios de esa persona estaban presionados contra los míos. Abrí los ojos completamente sorprendido y, por reflejo, levanté la mano y la empujé con fuerza. La mujer cayó al suelo de espaldas. La escena se quedó en silencio un segundo. Ella se levantó. Me miró atónita y de pronto mostró una sonrisa llena de descaro. Vaya, te despiertas y ya estás devolviendo mal por bien. ¿Así pagas a quien acaba de salvarte? Fue entonces cuando noté que estábamos rodeados de varias personas. A un lado, David también quedó paralizado por un segundo, y enseguida corrió hacia mí, agarrándome la mano para explicarme. Jorge, te desmayaste. Esta señorita te estaba haciendo respiración boca a boca. Yo estaba sin palabras. Me encontré con la mirada divertida y burlona de la mujer. Y solo entonces sentí el embarazoso retraso en mi reacción. Perdón, con la cabeza algo más clara. También reconocí que aquella mujer era la misma que había saltado al mar para rescatarme a mí y a la niña. Ella fingió una expresión seria. Soy tu salvadora, me debes la vida. Me tiraste al suelo y con un perdón crees que ya está todo saldado. Me hizo sentir aún peor, cada vez más incómodo. Dije, de verdad lo siento, antes no reaccioné. La mujer recordó la velocidad con la que la había empujado, y comentó, medio molesta, pues yo te vi reaccionar bastante rápido. Con sinceridad le propuse, si quieres, te acompaño al hospital por si te lastimaste. Yo pago los gastos médicos y además te doy una compensación. Te agradezco mucho por haberme salvado. Ella soltó un bufido. ¿Así que quieres despacharme con dinero? ¡Qué poca sinceridad! Si realmente quieres agradecerme, entonces, la miré con paciencia, esperando que hiciera una petición excesiva. David también la observaba con atención, preparado para saltar. Pero la mujer parpadeó y dijo simplemente, invítame a una buena cena. Con todo este lío, ya me dio hambre. Me quedé helado un instante y luego solté una risa alegre. Hecho. Ella sonrió y me extendió la mano. Ana. Le estreché la mano. Jorge. A un lado. David puso cara de total sorpresa. Así que tú eres Ana. Ana alzó una ceja. ¿Me conoces? David soltó una carcajada descarada. La socialité más popular de South City. ¿Quién no te conoce? Tiré discretamente de David. Un poco incómodo. Y me disculpé con Ana. Perdona, mi amigo habla un poco, directo. Ana rió. No pasa nada. Tampoco es mentira. Dicho eso, se levantó y me lanzó un guiño coqueto. Entonces vamos cada uno a su habitación a cambiarnos. Y nos vemos en el restaurante dentro de un rato. Asentí y le hice un gesto con la mano. Nos vemos en un rato. Cuando Ana se alejó, David no pudo evitar decir. No pensé que Ana fuera tan guapa. No por nada tiene fama de romper corazones por todo South City. Aunque en el amor es una desastre. Como persona es bastante buena. Menos mal que estaba ella para saltar al mar. Si no, hoy estaríamos llorando. Si te pasaba algo, tu hermana me mataba. No pude evitar reír. Tranquilo, mi hermana no te haría daño. David y Alicia siempre se habían gustado. Fue hace 2 años cuando finalmente lo admitieron. David no solo era mi mejor amigo, sino también mi futuro cuñado. Recordaba que, en mi vida pasada, cuando la tragedia golpeó a la familia, David y mi hermana ya estaban casados y ella estaba embarazada, pero la caída de la familia Wand lo arrastró a él también. Mis padres se quitaron la vida, mi hermana perdió al bebé del impacto emocional, y David, perturbado y distraído, acabó teniendo un accidente automovilístico. Mis ojos se humedecieron, y puse una mano en su hombro. David, esta vez, tenemos que estar bien, todos. David no entendió del todo mi significado oculto, y sonrió radiante. Pues claro, si sobreviviste, es porque te espera la buena suerte. Y mira, tu buena suerte ya apareció. Esa Ana no solo es guapísima, sino que tiene unas piernas y una cintura, es un espectáculo. Te lo digo, la mejor forma de olvidar un amor es empezar otro. Total, ya dejaste atrás a la reina de hielo. Lucía, ¿por qué no probar con esta versión dulce y picante? No me extraña que tantos hombres la persigan, con ese físico. Invertir en ella siempre sale rentable. Y te cuento un secreto, un amigo me dijo que aunque Ana tiene fama de romper cientos de corazones, en realidad nunca ha tenido nada serio con nadie. Es súper inocente. Tú podrías. Vi que David estaba por empezar a soltar más tonterías. Me cubrí la cara y me apresuré a caminar, como si no lo conociera. Claro, David siguió pegado a mí, parloteando sin parar. Al final, sin poder más, lancé media amenaza, medio súplica. Hermano, si no paras, le digo a mi hermana. David puso los ojos en blanco, indignado. ¿Y tú crees que no hago todo esto por tu felicidad? ¿Sabes lo que me esfuerzo por tu futuro? ¡Qué ingrato eres! David hablaba a un volumen considerable. Y Ana,
que no había ido muy lejos. Escuchó casi todo su monólogo ridículo. Al girarse, vio mi cara completamente roja hasta las orejas. Sus labios se curvaron suavemente. Con diversión. ¡Qué adorable! Capítulo 13. Ciudad A. Lucía estaba ocupada trabajando en su oficina. Durante este tiempo, se obligaba a sí misma a trabajar durante el día para no pensar. Y por las noches solo podía dormir abrazando aquellas cosas viejas que Jorge había dejado, o mirando sus fotos. La señora Liu había llamado de vuelta a su hijo menor desde el extranjero y lo había puesto a trabajar en la empresa. Lucía sabía perfectamente lo que eso significaba. La señora Liu quería presionarla, y al mismo tiempo preparar el terreno para su hermano menor. Si fuese antes, Lucía habría querido competir por esa posición, pero últimamente su mente estaba ocupada por una sola cosa, como encontrar a Jorge. Los asuntos de la empresa simplemente no le importaban. Incluso, cuando muchas tareas empezaron a ser asumidas por su hermano, ella sintió una especie de alivio, como si hubiese soltado una carga. Mientras seguía molesta por dentro, su asistente entró emocionada, sosteniendo un celular con una noticia viral en pantalla. Presidenta Liu, lo encontramos. Encontramos al señor. Lucía Liu se puso de pie de golpe, ansiosa. ¿Dónde? En South City, ella murmuró. Así que realmente volvió a South City. La asistente le indicó que mirara el contenido de la noticia. Presidenta Liu, mire, aquí dice que una madre y su hija estaban jugando en el mar y ocurrió un accidente. La niña fue arrastrada por las olas. En un momento crítico, un joven notó lo que pasaba y corrió para rescatarla. Durante el rescate, él se quedó sin fuerzas. Sufrió varios percances y finalmente fue una mujer quien lo ayudó para llegar a la orilla. Fue muy peligroso. El corazón de Lucía se tensó de inmediato. Tomó el teléfono y miró el video con rapidez. El rostro estaba pixelado. No se veía claramente, pero Lucía había estado tantos años con Jorge que lo reconoció al instante. Miró la pantalla donde Jorge era arrastrado por las olas una y otra vez, y su propio corazón subía y caía al ritmo del mar. Casi se le escapaba del pecho. Solo cuando lo vio llegar a la orilla, se relajó. Pero al ver que Jorge se desmayaba nada más tocar la arena, Lucía volvió a ponerse extremadamente nerviosa. Rápidamente revisó toda la noticia y finalmente encontró que no estaba en peligro de muerte. Solo entonces respiró aliviada. Por fin esbozó una ligera sonrisa y le ordenó a su asistente: compra un boleto, voy a buscarlo. La asistente, al verla sonreír por primera vez en tanto tiempo, no pudo evitar alegrarse también. Sí, de inmediato. Lucía, más tranquila, salió de la oficina a paso rápido. Apenas cruzó la puerta, se encontró cara a cara con Makoto. Makoto estaba hablando por teléfono con un amigo en su puesto de trabajo. No notó la presencia de Lucía y estaba quejándose. ¿Jorge qué puede tener mejor que yo? Solo es un hombre aburrido envuelto en marcas caras. Yo soy más joven, más interesante. Tarde o temprano Lucía lo dejará atrás. Al escuchar sus palabras, el rostro de Lucía se oscureció al extremo. Makoto siempre parecía sencillo y amable, pero en secreto hablaba así de Jorge. Jorge lo superaba en absolutamente todo, en cada aspecto, 1000 veces más. Lucía incluso comenzó a cuestionar su propio juicio. ¿Cómo había podido fijarse en un hombre como Makoto? Makoto notó la figura de Lucía por el rabillo del ojo. Se giró y casi se le cayó el móvil del susto. Guardó el teléfono a toda prisa y corrió hacia ella. Lucía. Presidenta Liu, ¿va a salir por trabajo? La miró con cautela y un aire de súplica. Desde que Lucía despertó del accidente, había sido fría con él. Makoto había intentado de todo, pero ella ya no lo trataba como antes. En su mente, como Lucía había llegado a divorciarse de Jorge por él, pensaba que solo era cuestión de tiempo para que se adaptara. Mientras pasara el tiempo, ella dejaría ir a Jorge. Makoto esperaba ansioso que Lucía volviera a quererlo, sin imaginar que, al verlo, lo único que pensó Lucía fue: ¿por qué sigues aquí? Makoto se puso pálido y la miró con aire dolido. Presidenta Liu, ¿qué quiere decir con eso? Si no estoy aquí, ¿dónde estaría? Lucía se frotó las sienes. Irritada, recordó cuando conoció a Makoto por primera vez, en un club privado. Él era joven y lo estaban presionando para beber. Ella no soportó verlo así y lo ayudó. Luego le preguntó un poco más y se enteró de que tenía solo 18 años. Recién había entrado a la universidad. Su familia era pobre y por eso se veía obligado a trabajar en ese tipo de lugares para ganar dinero para sus estudios y su vida diaria. Al principio, Lucía no reveló su identidad. Solo dijo que era una empleada cualquiera del grupo Liu. Aún así, Makoto la trató con admiración y consideración. Ella lo sintió sencillo, amable.
sin malas intenciones, y no pudo evitar cuidarlo un poco más. Poco a poco, se encariñó con él. El día que se encontraron con Jorge en la pastelería, Makoto preguntó por su identidad. Lucía lo pensó mucho, y al final se lo contó todo. Makoto lloró mientras decía con dolor: Lucía, yo confiaba en ti, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste convertirme en el malo que arruina la relación de otros? Lucía se ablandó de inmediato y estuvo consolándolo un buen rato. Después, para que no siguiera trabajando en ese club, lo metió a la empresa y lo puso a su lado. Lucía lo sabía muy bien, ella sí había sentido algo por Makoto, pero la persona que realmente le importaba era Jorge. Jamás había pensado en divorciarse de él. Mirando ahora a Makoto, aparte de ser joven y vivaz, no había nada en el que superara a Jorge. Si solo pudiera elegir a uno, no cabía ninguna duda, siempre elegiría a Jorge. Y Makoto era el culpable directo de que Jorge se hubiese marchado. Pensando en eso, su mirada se volvió fría y ordenó a la asistente: encárgate de esto. Capítulo 14. Ella pasó directamente junto a Makoto y salió a grandes pasos. Makoto se puso nervioso y alzó la voz, no pude evitarlo. Lucía, ¿qué significa esto? ¿A dónde vas? Liu. Antes de que pudiera decir más, los guardias de seguridad ya habían avanzado y le cubrieron la boca. La asistente, conteniendo la paciencia, explicó: Señor Ito, la señora dijo antes que no quería que usted siguiera en la empresa. Es mejor que regrese. No haga que la presidenta Liu se sienta incómoda. MMM. Makoto Ito forcejeó desesperado, intentando explicar, pero los guardias lo arrastraron fuera del edificio. Makoto pataleó indignado. La asistente se colocó frente a él y le entregó un cheque. Señor Ito, la presidenta Liu creo que ya ha dejado clara su postura. Esta es la compensación para usted, suficiente para que viva sin preocupaciones el resto de su vida. Pero el resto, no vuelva a pensarlo. Makoto miró el cheque. La fila de ceros era algo que en su vida jamás habría imaginado. Antes, lo habría tomado encantado. Pero ahora, el puesto de esposo de Lucía estaba justo delante de él. Si lograba entrar a la familia Liu, lo que podría obtener era infinitamente más que ese dinero. Estaba a un paso de ascender. ¿Cómo podría resignarse? Con lágrimas en los ojos, Makoto suplicó: Asistente Wang, no quiero dinero, yo solo quiero a Lucía. Ayúdeme, por favor, convénzala por mí. No sé qué hice mal ni qué la enfadó, pero lo cambiaré todo. La asistente perdió la paciencia y tiró el cheque al suelo con frialdad. Señor Ito, acepte lo que le dan y ya. No sea demasiado ambicioso. No vaya a quedarse sin nada. Lucía había conocido pocos hombres, pero la asistente había tratado con demasiados cazadores de mujeres ricas que intentaban acercarse a Lucía por interés. Makoto era exactamente ese tipo, de los que se identifican de un solo vistazo. Solo la presidenta Liu había querido probar algo diferente, sin querer seguir perdiendo tiempo. La asistente se dio la vuelta y se marchó. Makoto, mirando su espalda alejándose, pateó el suelo y murmuró con el rostro torcido: ¿Te atreves a menospreciarme? Cuando me convierta en el marido de Lucía, tú serás la primera a la que echaré. Yo no me voy a rendir así de fácil. Lucía había encontrado mi dirección. Al bajar del avión, condujo directamente hacia allí. Yo estaba reunido en un reservado con Alicia, David, Ana y algunos otros amigos. Desde que conocí a Ana en la playa, se me había pegado como una sombra. Yo quería rechazarla, pero ella no perdía oportunidad de recordarme que era mi salvadora, dejándome sin posibilidad de decir que no. Y para colmo, Alicia y David, preocupados de que yo no superara la ruptura con Lucía, nos estaban empujando disimuladamente a Ana y a mí. Prácticamente me habían regalado una cola humana andante. El ambiente en el reservado estaba animado. Todos jugábamos a verdad o reto cuando alguien llamó a la puerta. Yo estaba cerca, así que me levanté para abrir. Y entonces vi a Lucía parada allí. Me congelé, mi voz se volvió fría. ¿Qué estás haciendo aquí? No hablé fuerte, pero todos dentro del reservado escucharon y se quedaron en silencio. La mirada de Lucía se clavó en mí, y su tono mostró un leve temblor. Vine a buscarte. Llevaba puesta una gabardina larga. Tenía el cuerpo cubierto de polvo del camino y los ojos ligeramente cansados. David, que era impulsivo por naturaleza, al escuchar sus palabras corrió hacia la puerta y me jaló detrás de él. ¿Tú, Lucía, todavía tienes cara para venir a ver a Jorge? Vete, Jorge no quiere verte. Lucía mantuvo la expresión intacta y solo me miró. ¿Puedes darme unos minutos? Necesito hablar contigo. Antes de que yo respondiera, David dijo: Jorge está ocupado. No tiene tiempo. Apenas terminó de hablar. Alicia caminó hacia nosotros y dio unas palmaditas en el hombro de David.
¿Así hablas con la presidenta Liu? Ha venido desde lejos. Ya está aquí. ¿Por qué no invitarla a pasar un rato? Alicia, Jorge es tu hermano. Tú. Antes de que siguiera, Alicia le lanzó una mirada. David tragó saliva, cambió de expresión y fingió fastidio. Bueno, si tú lo dices. Después, arrastró mi brazo y me llevó de vuelta al asiento. Él se sentó a mi izquierda. Ana se sentó a mi derecha. El único lugar disponible para Lucía fue junto a Alicia. Ana se recostó con pereza hacia atrás y se inclinó para hablar conmigo, con un aire naturalmente íntimo. Lucía frunció ligeramente el ceño, reprimió su temperamento y dijo con cortesía: disculpa, ¿podrías cambiar de asiento conmigo? Capítulo 15. Aunque su actitud seguía siendo educada, esa aura de superioridad que tenía no disminuyó ni un poco. A otros les habría intimidado. Habrían notado la tensión y se habrían apartado de inmediato. Pero Ana solo me miró perezosamente y preguntó: ¿y esta es? Lucía se presentó. Soy su esposa. Lucía. Las cejas de Ana se arquearon. Clavó los ojos en mí. Yo corregí con frialdad: ex esposa. Ana miró a Lucía y soltó una risita. Pues entonces, no resulta muy conveniente. ¿Ex esposa? Era una provocación abierta. Las miradas de ambas se cruzaron. Sus auras chocaron sin que ninguna se diera terreno. Lucía miró mis ojos indiferentes y tuvo que tragarse temporalmente todo el resentimiento que llevaba dentro. Luego se sentó al lado de Alicia. Nos sentamos todos alrededor de una mesa. En el centro había una botella de cerveza. La regla del juego era sencilla: se giraba la botella, y a quien apuntara el pico debía decir una verdad o cumplir un reto. Originalmente los retos eran solo juegos ligeros, pero cuando Alicia le explicó las reglas a Lucía, las cambió. Si la botella señala a alguien, debe decir una verdad o beberse 3 vasos seguidos. La botella giró por primera vez. En la primera ronda, apuntó a Lucía. Ella ya estaba preparada. Miró a Ana, la encargada de girar la botella, y después fijó los ojos en mí, sin dudar. Levantó la copa y bebió 3 vasos de golpe. El alcohol ardió al bajar. Mientras bebía, Lucía no pudo evitar recordar el pasado. Ella tenía el estómago delicado. Yo siempre había sido quien más odiaba verla beber. Cuando no podía evitarlo por trabajo, yo era el primero en llevarle caldo para que se recuperara. Antes de beber, yo siempre me aseguraba de que comiera algo para no lastimar su estómago. Antes le parecía molesto. Ahora, viendo mi mirada indiferente, por fin entendía que aquello se llamaba cuidado. La botella volvió a girar. La segunda ronda, me señaló a mí. Sonreí. Elijo beber. Tomé la copa, pero Lucía ya la había arrebatado. Bebo por él. Antes de que yo pudiera decir nada, ya había vaciado el primer vaso. David, que siempre echaba leña al fuego, gritó con entusiasmo: sigue, todavía faltan la segunda y la tercera. Lucía, en silencio, se las tomó todas. Ronda tras ronda, la botella seguía apuntando a ella, y ella seguía bebiendo. Ya había llegado corriendo sin comer casi nada, y ahora bebía con el estómago vacío. El dolor comenzaba a retorcerle el abdomen. Le empezaron a salir gotas frías de sudor en la frente. Cuando la botella volvió a señalarla, eligió decir la verdad. Esta vez, el encargado de girar la botella fui yo. Al oír que elegía la verdad, curvé ligeramente los labios. Luego la miré fijamente a los ojos y pregunté con calma: ¿te divirtió ser infiel? Al instante, todos los presentes miraron a Lucía. En algunos ojos había curiosidad, en otros desprecio y burla. Algunos estaban simplemente sorprendidos. Yo pensé que Lucía se enfadaría y se iría, pero para mi sorpresa, lo soportó. Su rostro ya estaba pálido por beber con el estómago vacío, pero al oír mi pregunta, tan cruda, tan directa, se volvió aún más blanca, como una hoja de papel. Sus labios se movieron, y finalmente solo dijo una palabra: perdón. Solté una risa fría. Lucía levantó la copa y, en silencio, volvió a beber 3 vasos. El alcohol quemó su interior como fuego, bajando directamente a su estómago. Lo que tragaba no era solo alcohol, sino también el amargo dolor de mi indiferencia. Yo siempre había sido atento y considerado. Era la primera vez que le mostraba tanta frialdad. Lucía, por primera vez, entendió lo que se sentía. Que la persona que amas te trate con indiferencia. Era un dolor agrio, insoportable, como si quisiera castigarse. Siguió bebiendo vaso tras vaso. Mientras yo no la detuviera, ella no pararía, y los demás ni se atrevían a intervenir. La cabeza le daba vueltas. Se puso de pie y dio un paso hacia mí. Jorge, no te vayas. Apenas dijo eso, una mueca de dolor extremo cruzó su rostro. Luego giró la cabeza y vomitó un chorro de sangre. Todos quedaron aterrados. Un segundo después,
Levantó lentamente la cabeza para mirarme. Extendió una mano, intentando sujetar mi muñeca, pero justo al rozar mi piel, perdió completamente el conocimiento y cayó desplomada al suelo. Capítulo 16. Lucía despertó en el hospital, con una aguja insertada en la muñeca. La enfermera estaba revisándola. Al ver que despertaba, ajustó la velocidad del suero mientras la reprendía suavemente. Bebiste alcohol con el estómago vacío y eso te provocó una hemorragia gástrica. No puedes beber así. Es muy peligroso. Si no te hubieran traído a tiempo, quizá no lo contabas. Cuando termines de recuperarte, pasa por la ventanilla a completar el pago de los gastos médicos. El cuerpo de Lucía aún no se había recuperado por completo del accidente que sufrió al salvar a Makoto. Ahora, tras beber hasta sangrar, estaba aún más débil. Miró por toda la habitación, buscando a Jorge, pero no estaba. Con un hilo de esperanza, preguntó, ¿quién me trajo? La enfermera respondió, el personal del club nocturno. La luz en los ojos de Lucía se apagó centímetro a centímetro. Incluso la sonrisa se volvió amarga. Cuando terminó de recibir suero, fue a pagar la factura y salió directamente hacia la casa de los Wang. La empleada oyó el timbre y abrió la puerta. Al ver a Lucía se quedó en shock. Luego, incómoda, volvió la cabeza y llamó, señorita. Vino la señora. Ese ex hizo que Lucía sintiera que las piernas le temblaban. Antes, gracias al amor que Jorge sentía por ella, cada vez que venía a la casa de los Wang, hasta los sirvientes eran excepcionalmente amables y respetuosos. Pero ahora, ni siquiera podía cruzar la puerta. Alicia llegó despacio tras escuchar la noticia. Se detuvo en la entrada y, con expresión fría, dijo, «Qué honor tener aquí a la presidenta Liu. ¿En qué puedo servirla?» Su tono estaba lleno de ironía. Lucía no era tonta. Sabía que en la sala del club, cuando Alicia la invitó a entrar, lo hizo solo para verla beber y desahogar su rabia. Ahora sus labios estaban tan pálidos como su rostro, sosteniéndose el estómago que aún le dolía. Dijo, «Entre Jorge y yo hubo un malentendido. Quiero hablar con él». Alicia soltó una risa fría y la miró desde los escalones, con aire de superioridad. Lucía, siempre altiva, estaba por primera vez en un estado verdaderamente lamentable, pero Alicia, al mirarla, solo recordaba el rostro pálido y los ojos apagados de Jorge cuando volvió a casa. Mandó investigar todo lo ocurrido en la serie y se enteró de lo que Lucía le había hecho, y la rabia la devoraba. Ojalá pudiera destruirla. Sentía que cualquier sufrimiento era insuficiente, que deseaba que Lucía sufriera 10, 100 veces más que su hermano. Al notar la preocupación que Lucía mostraba ahora por Jorge, Alicia sonrió y dijo, «Querida excuñada, no es que no quiera llamar a Jorge, es que salió a una cita y aún no ha vuelto». La expresión de Lucía se congeló, su voz tembló. «¿Una cita?». De inmediato negó, pálida como la nieve. «Es imposible, acabamos de divorciarnos. ¿Cómo podría él, tan pronto?». Alicia sonrió con aire inocente. «¿Por qué no? Antes él te perseguía y tú lo tratabas con frialdad, sin el menor interés. Ahora que Ana es guapa, activa y coqueta, ya sabes lo que dicen, cuando es la mujer la que persigue, solo hay una telita en medio. ¿Quién podría resistirse?». Apenas terminó de hablar, se escuchó el ruido de un motor acercándose. Lucía giró hacia el sonido, y entonces me vio llegar montado en una motocicleta. Ana venía sentada detrás de mí, con los brazos rodeando mi cintura. En mi rostro había una sonrisa abierta, radiante, desinhibida, una que en todos los años de matrimonio, Lucía jamás me había visto. En sus recuerdos, yo siempre había sido un heredero serio, aburrido, prudente hasta el extremo. Jamás imaginó verme conducir una motocicleta a toda velocidad, pero mi sonrisa desapareció en cuanto la vi. Frené justo frente a ella. Lucía no se movió ni un paso, solo me miró. Ana, con clara provocación, se acercó aún más a mi espalda. Le di un golpecito en el casco. Infantil. Ana soltó una risa y se quitó el casco, acercándose para que le arreglara el cabello. La familiaridad y cercanía entre nosotros hizo que el pecho de Lucía ardiera de rabia. Bajé de la motocicleta y por fin la miré. «Presidenta Liu, ¿ocurre algo?». Lucía apretó los labios. «Quiero hablar contigo». Le dije a Ana y a Alicia, «Vayan adelante, ya las alcanzo». Alicia frunció el ceño. Yo sonreí. «Estoy bien». En el reservado, verla aparecer de repente, verla beber hasta desangrarse y ser llevada al hospital. Sí, me hizo sentir algo que ya no quería sentir, afectación. Y pude adivinar que había venido a recuperarme. Pero tras unas cuantas vueltas de botella, mi cabeza estaba completamente clara. El amor que alguna vez sentí por Lucía ya había sido desgastado hasta desaparecer en tantos tirones, tantas decepciones, tantas heridas. Hoy es Makoto, ¿y mañana?
¿Y pasado? No podía imaginarlo. Yo ya no podía amarla, y ya no la amaba. Cuando por fin quedamos solos, Lucía no pudo contenerse más y preguntó, «Tú y esa mujer de hace un momento, ¿qué relación tienen?» Capítulo 17. Miré en la dirección por la que se había marchado Ana y luego, con cierta impaciencia, dirigí la mirada hacia Lucía. «¿Y eso qué tiene que ver contigo?» Durante nuestro matrimonio, yo jamás le pregunté qué relación tenía ella con Makoto. Ahora que ya estábamos divorciados, ¿con qué derecho venía a interrogarme? Lucía, ¿para qué viniste a buscarme? Ya estamos divorciados. El certificado estoy seguro de que Makoto ya te lo entregó. Yo, Jorge, jamás aceptaré tener una esposa que mantenga a un amante fuera. Lucía me miró profundamente antes de decir con cierta dificultad, Jorge, yo nunca quise divorciarme de ti. Esta vez realmente fue culpa mía. Me dejé llevar dentro del matrimonio. Ahora ya me separé de Makoto. ¿Podrías darme otra oportunidad? Levanté de golpe la cabeza, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Ella y Makoto terminaron? Todo era distinto a la vida anterior. Mi tono se volvió un poco urgente. ¿Nunca quisiste divorciarte? ¿Y encima, ya dejaste a Makoto? Lucía no entendía por qué me alteraba, así que asintió enseguida. No pude evitar seguir preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no querías divorciarte de mí? Lucía respondió con honestidad. Las familias Wang y Liu son iguales en posición. La unión beneficia a ambos lados. Aunque nuestro matrimonio empezó como un acuerdo comercial, nuestra vida después fue feliz y estable. Jorge, tú me trataste tan bien. Yo no lo valoré. Hasta que te fuiste, entendí que ya no puedo vivir sin ti, que ya me acostumbré demasiado a tenerte a mi lado. Lo mío con Makoto fue solo una novedad pasajera. Ya entendí que me equivoqué. Divorciarnos no le conviene a ninguna de nuestras familias. Regresa conmigo, recuperemos nuestro matrimonio. Sí, la mujer frente a mí, bajando la cabeza, rogando en silencio. Esa imagen se mezclaba en mi mente con la versión orgullosa y fría que recordaba de mi vida pasada. En la vida anterior, cuando supe de su infidelidad con Makoto, perdí el control y discutimos ferozmente. Incluso intenté presionarla usando el poder de la familia Liu. Ella no solo no recapacitó, sino que empezó a aplicarme indiferencia total, ignorando por completo mi existencia. Después, cuando envié a Makoto al extranjero, ella misma fue a traerlo de vuelta y entonces me pidió el divorcio. Su petición de divorcio me destrozó aún más y mis acciones se volvieron cada vez más extremas. Nuestra relación cayó en un abismo sin fondo, hasta que al final, perdí a mi familia, lo perdí todo. Y me suicidé frente a ella, pero en esta vida, solo porque yo fui quien pidió el divorcio, todo se volvió diferente. Ella vino a buscarme, ella rompió con Makoto con una facilidad que en la otra vida jamás tuvo. En mi vida pasada, pensé que había perdido ante Makoto, que su amor eterno había sido más fuerte que yo, pero ahora entendía que no perdí ante él, perdí ante mi propia obsesión, esa obsesión que, incluso, terminó destruyendo a mi familia. No pude contenerme. Empecé a reír y llorar al mismo tiempo, con los ojos enrojecidos. Murmuré, así que ese amor inquebrantable de ustedes no era tan inquebrantable después de todo. Lucía, al ver mi fuerte reacción emocional y mis manos temblando ligeramente, se llenó de angustia. Su expresión cambió y dio un paso adelante intentando sujetarme. Jorge, ¿qué te pasa? Levanto la mirada y respondo. Lucía, ¿sabes? Estuvimos casados 5 años, pero yo ya llevaba 10 años amándote. Antes de que pudiera decir algo, seguí hablando por mi cuenta. Estudiamos en la misma universidad. El primer nombre que escuché al llegar fue el tuyo, siempre tan discreta y misteriosa. Pero en el círculo masculino todos hablaban de ti. Decían que enamorarse de ti era tan fácil como respirar. Decían que eras hermosa, brillante, talentosa, que incluso antes de entrar a la universidad, gracias a tu visión empresarial, ya habías empezado a trabajar en la empresa familiar, muy por encima del resto. En mi dormitorio éramos 4, y 3 estábamos enamorados de ti, yo incluido. Seguía todos tus movimientos. Asistía a los mismos eventos para intentar cruzarme contigo. Cuando supe que podía casarme contigo, no imaginas lo feliz que fui. Esa noche no pude dormir de la emoción. Pensé, no importa si no me amas. Al fin y al cabo, tú no amas a nadie. Mientras pudiera estar a tu lado, sería suficiente. Por eso, en la vida anterior, cuando supe que amaba a Makoto, me derrumbé. Mis 10 años se convirtieron en una broma cruel. No podía aceptar que 10 años de amor no valieran nada. No podía aceptar que la mujer que amé tanto hubiera caído por un niño manipulador que se hacía la víctima. Pero ahora, por fin lo entendía. Capítulo 18.
Mi vida anterior no fue más que una prisión creada por mi propia obsesión. La Lucía de esta vida aún no era tan decidida ni cruel como la de aquella. Yo ya no la odiaba como antes, pero tampoco podía amarla como antes. Miré a Lucía. Mis ojos estaban tranquilos, incluso distantes, pero muy serios. Lucía, tal vez por fin has visto mis virtudes. Tal vez en estos 10 años logré conmoverte un poco, pero amar a alguien durante 10 años cansa muchísimo. Vete, ya no te amo. Yo ya seguí adelante y no voy a mirar atrás. Mi expresión en ese instante era tan seria y tan serena, que por un momento Lucía sintió como si lo más importante de su vida hubiese sido arrancado de su cuerpo de golpe. Su visión se volvió borrosa. Solo cuando levantó la mano para tocarse la mejilla, descubrió que estaba llorando. Ella, que desde pequeña había sido alguien de emociones apagadas, nunca imaginó que llegaría a llorar por mí. Lucía se quedó aturdida viendo el brillo en sus dedos. Yo también me sorprendí al verla llorar, pero solo sonreí con alivio. Me di la vuelta para irme, cuando de pronto una figura salió disparada hacia mí. Se arrodilló con fuerza y cayó de bruces a mis pies. Lucía se sobresaltó y, por instinto, me jaló detrás de ella mientras lanzaba una patada directa hacia el intruso. El hombre soltó un grito de dolor, cayó al suelo y rompió a llorar. Lucía, ¿cómo pudiste pegarme? Lucía y yo finalmente vimos con claridad al recién llegado. Era Makoto. Lucía lo miró sorprendida y enseguida su expresión se ensombreció. ¿Cómo encontraste este lugar? Y arrodillarte así de repente, ¿qué se supone que estás haciendo? Makoto había seguido el coche de Lucía hasta aquí. Había estado espiando desde lejos, viendo lo humillada que Lucía estaba para intentar recuperarme, y su expresión estaba tan retorcida de furia que casi no parecía humana, si no fuera porque de pronto recibió una llamada de su familia diciendo que su tío había sido arrestado. No habría salido corriendo como un loco, por supuesto, no se atrevía a decir la verdad. Frente a Lucía y a mí solo podía llorar, postrarse y golpear su cabeza contra el suelo. Señor Wang, me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. La señorita Liu y yo ya terminamos. No me atreveré jamás a provocarlo. Se lo juro. Por favor haga que lo suelten. No deje que se lleven a mi tío. Yo ya había recibido la noticia. Que Lucía me hubiera detenido en su momento no significaba que yo hubiese renunciado. Después de salir del hospital volví a denunciar. Y la policía ya había llegado a resultados. Descubrieron que el tío de Makoto criaba serpientes. Los reptiles que me metieron aquella noche en la sala de aislamiento fueron colocados por él. Makoto abrió la puerta en secreto para meter a su tío en la mansión. Trabajaron juntos para que yo fuese mordido y enviado al hospital de urgencia. Ahora probablemente el tío ya había sido detenido. Makoto recibió el aviso y vino a hacer un espectáculo, llorando para pedir clemencia. Makoto, entre lágrimas, se volvió hacia Lucía. Señorita Liu, se lo suplico, ayúdeme. Si realmente le pasa algo a mi tío, mi madre no me lo va a perdonar, me va a matar. Yo ya sabía todo esto en mi vida anterior. La familia materna de Makoto era un clan enfermo de misoginia tradicional. La madre de Makoto sufría una versión extrema de adoración al hermano menor, sacrificaba todo para mantener a su hermano. El tío de Makoto, aunque Makoto fuera hombre, su madre prefería a su hermano y a los hijos del mismo antes que a su propio hijo. El primo de Makoto vivía de sus abuelos, sin hacer nada. Makoto tenía buena apariencia, y la familia entera contaba con venderlo a una mujer rica, exprimirlo y mantener con eso a sus parientes. Con un origen así, yo antes lo había compadecido. Si no hubiera sido porque él, sabiendo que yo existía, se metió igual entre nosotros, yo sin duda le habría tendido una mano. Lucía también debía conocer su historia. Me crucé de brazos, observando a Makoto llorar y golpear su cabeza contra el suelo, esperando ver a Lucía conmoverse y salir en su defensa. Pero esta vez, Lucía solo me miró un instante, frunció el ceño y miró a Makoto con un tono gélido. Levántate y habla, deja de golpear la cabeza así. Si alguien te viera, pensaría que Jorge te está maltratando. Makoto se quedó helado. Incluso yo la miré sorprendido. Como Makoto no reaccionaba, la voz de Lucía se volvió aún más fría. Levántate. Makoto dio un brinco y se puso de pie de inmediato. Solo entonces Lucía habló. Lo de tu tío, ¿qué tiene que ver con Jorge? Capítulo 19. Makoto encogió el cuello y miró a Lucía con evidente culpa. Las lágrimas le caían sin control. Lo siento. Yo también acabo de recibir la llamada de mi familia y recién supe todo esto. Aquella noche, el señor Wang me golpeó tan fuerte que perdí audición en mi oído izquierdo. Mi tío, al enterarse, se enfureció. Así que cuando el señor Wang fue encerrado en la sala de castigo,
Él metió las serpientes a escondidas. Y por eso el señor Wang fue mordido y terminó en el hospital. Después de que el señor Wang llamó a la policía, mi tío fue descubierto y ya lo arrestaron. Él de verdad está arrepentido, se lo suplico. Por favor, perdónenlo. Lo hizo porque me quiere, porque quería defenderme. Yo les pido perdón en su nombre, por favor. Con unas pocas frases, Makoto ya había distorsionado todo, convirtiendo la agresión deliberada en un simple arranque impulsivo por proteger a su sobrino. Él se lavó completamente las manos. Lucía escuchó, y su rostro se volvió de inmediato de un verde cenizo. ¿Estás diciendo que las serpientes de la sala de castigo las metió tu tío? Antes, Lucía había creído que Makoto era joven, inocente y dócil, y jamás sospechó de él. Pero alguien con un olfato comercial tan agudo como Lucía, ¿cómo iba a ser tonta? Muy pronto reaccionó. Su voz se volvió afilada y helada. Makoto, tu tío ni siquiera sabe dónde vive nuestra familia. ¿Cómo iba a saber que justo habían encerrado a Jorge en la sala de castigo? ¿Y cómo podría haber metido serpientes con tal precisión? No fuiste tú quien lo incitó a hacerlo. El rostro de Makoto palideció por completo. No fui yo. Yo no sabía nada. Es solo que ese día no dormí en el dormitorio, y ellos me preguntaron dónde estaba. Yo solo les dije la dirección. No sabía que pasaría algo así. La ira en el pecho de Lucía ardía como fuego. Giró la cabeza hacia mí, quizá recordando mi desesperación al pedir ayuda, la imagen de mí siendo mordido, la sangre, la escena miserable. Si no hubiese llevado a Makoto a casa, yo nunca habría sufrido nada de eso. Y aún así, cuando yo estaba en el hospital, ella protegió a Makoto, y por él me impidió denunciar. En sus ojos surgieron culpa y arrepentimiento. Jorge, lo siento. Yo respondí con calma. ¿No crees que ahora, para disculparte, ya es demasiado tarde? Lucía no dijo más. Solo murmuró. Investigaré todo y te daré una explicación. No te molesto más. Terminó de hablar y agarró a Makoto del brazo, arrastrándolo consigo. Makoto, no vuelvas a molestarlo. Si me entero de que te atreves a acercarte a él otra vez, yo misma no te lo perdonaré. La miré una vez más, pero no dije nada. Me di la vuelta y entré a la mansión. Makoto miró mi espalda mientras me alejaba, y sus ojos brillaron con una sombra de envidia. La mansión donde vivía Jorge, él había tenido que usar todos sus trucos para llegar hasta aquí, y había averiguado que cada villa en este lugar costaba miles de millones. Pensó que había derrotado a Jorge, que lo había obligado a irse humillado. Pero nunca imaginó que la vida de Jorge después del divorcio no era nada miserable. Su familia lo adoraba, vivía en una supermansión, y hasta tenía una joven y guapísima detrás de él. En cambio su familia lo despreciaba, su madre prefería a otros. Y hasta Lucía, a quien por fin había atrapado, ahora quería echarlo. Al ver toda esa envidia en sus ojos, Lucía entrecerró los propios, soltó a Makoto de un tirón, como si le repugnara, como si leyera su mente. Su voz fue cortante. Makoto, reconoce tu lugar. Hay cosas que ni siquiera tienes derecho a envidiar. Makoto cayó al suelo, completamente descompuesto, y alzó la vista hacia Lucía. Señorita Liu, yo solo envidio que el señor Wang tenga tanta suerte, a diferencia de mí, que tuve la desgracia de nacer en esta familia, sin poder decidir nada, condenado a ser un lastre. Lucía lo miró desde arriba mientras acomodaba las mangas de su abrigo. Tu desgracia no la causó Jorge. Habla. En este tiempo, ¿qué más has hecho a mis espaldas? Makoto se tensó de inmediato. Señorita Liu, usted me conoce, ¿qué podría haber hecho yo? ¿Quién me atrevería a hacer algo? Lucía se inclinó un poco, sus ojos tan fríos como el hielo. Más te vale. De lo contrario, el precio sería algo que él jamás podría pagar. Capítulo 20. Makoto miró su expresión fría e implacable, y el miedo lo invadió por completo. Se apresuró a explicar, fingiendo lástima, pero la mujer solo soltó una palabra llena de impaciencia. Ruidoso. Makoto cerró la boca al instante, sin atreverse a provocar más su desagrado. Lucía había estado en una posición de poder durante muchos años. ¿Cómo podría alguien como él soportar su presencia? Ella hizo una llamada y ordenó a su asistente investigar. Cuando los dos regresaron a la ciudad la asistente ya había enviado los documentos. Lucía tomó la carpeta y se sentó en el sofá. Makoto permanecía de pie a su lado, temblando, al revisar los documentos recopilados. El rostro de Lucía se fue ensombreciendo cada vez más. En el archivo había incluso grabaciones del centro comercial aquella vez. El momento en que Makoto se arrodilló abruptamente ante Jorge, diciendo aquellas palabras llenas de insinuaciones engañosas.
Todo había quedado registrado con claridad. La razón por la cual sus compañeros de dormitorio lo aislaban no era un problema de ellos, sino porque Makoto repetidamente seducía a las novias de otros, e incluso llegó a acostarse con la novia de un compañero en la misma residencia, lo que provocó la furia de todos. También descubrieron que Makoto iba a trabajar al club nocturno no por necesidad económica ni por su supuesta vida dura, sino porque sabía que los clientes allí eran ricos y poderosos, y fue deliberadamente para buscar un patrocinador. Peor aún, desde la primera vez, él ya conocía la verdadera identidad de Lucía. Desde el principio fue un acercamiento con intención previa, un pagafantas manipulador que sabía perfectamente que ella tenía pareja. Al llegar a la última página, Lucía ya no pudo contenerse. Arrojó el grueso fajo de documentos directamente contra la cara de Makoto. ¿Esto es lo que llamas no atreverte a hacer nada? Entonces explícame bien. ¿Qué es todo esto? Los papeles le cortaron la piel, pero Makoto ni siquiera se atrevió a tocarse. Se agachó rápidamente para revisar las hojas tiradas por el suelo. Cuando vio claramente el contenido, su rostro se volvió mortalmente pálido. Esto es falso. Esas personas me incriminaron. Yo no he hecho nada de eso. De verdad no lo hice. La expresión de Lucía era aterradora, como si pudiera devorarlo vivo. Makoto temblaba de pies a cabeza, tratando desesperadamente de explicarse, pero era obvio que nadie le creía. Lucía ordenó con frialdad: ya que te gusta arrodillarte, llévenlo al centro comercial más concurrido y que se arrodille 3 días y 3 noches. Makoto quedó petrificado. No, por favor no. Así no podré volver a mostrar la cara nunca más. Me van a matar. Ante tanta evidencia, Makoto ya sabía que no podía defenderse. Solo podía arrodillarse a los pies de Lucía. Llorando, abrazó su pierna y comenzó a abofetearse. Señora Liu, sé que me equivoqué. Yo de verdad estoy arrepentido, pero yo la amo sinceramente. Desde el primer momento que la vi, me enamoré de usted. Solo quería casarme con usted. Yo no tengo la familia poderosa de Jorge, no puedo compararme con él. No tengo nada, así que tuve que usar algunos métodos. Todo fue porque la amo. Se lo ruego, perdóneme esta vez. Yo solo soy una víctima en mi familia. No tengo opción. Esas lágrimas que antes parecían conmovedoras, ahora solo producían irritación y repugnancia. Era como una hermosa serpiente, que usa lágrimas y debilidad para camuflarse, sin que la víctima pueda predecir cuándo recibirá una mordida mortal. Recordar que por un hombre así ella perdió a Jorge hizo que Lucía sintiera un asco incontrolable. Le dio una patada brutal en el hombro. Makoto cayó al suelo, gritando de dolor. Lucía, tú dijiste que me protegerías, ¿cómo puedes tratarme así? Lucía señaló hacia él con el dedo, con una frialdad gélida. Él te dio una bofetada. Devuélvanle 100, que aprenda la lección, para que nunca vuelva a hacer algo tan vergonzoso. Makoto quedó completamente aterrorizado. Ni siquiera pudo seguir llorando. Intentó arrastrarse para escapar, pero apenas se movió. Los guardaespaldas de Lucía lo sujetaron. Finalmente comprendió que una mujer como Lucía podía elevarlo hasta el cielo cuando lo mimaba, pero cuando volvía a la razón, podía enviarlo directo al infierno con un solo pie. Lástima que lo entendió demasiado tarde. Makoto fue arrastrado afuera y el salón recuperó su silencio. La asistente entregó otro archivo a Lucía. Señora Liu, este es el informe sobre la vida del señor Wang durante estos años, tal como usted solicitó. Capítulo 21. Después de escuchar a Jorge decir que la había amado durante 10 años, Lucía no pudo evitarlo y ordenó a su asistente investigar en secreto el pasado de Jorge en sus primeros años. Página tras página, el pasado de Jorge fue revelándose poco a poco ante ella. No fue sino hasta que terminó de leer todos los documentos que se dio cuenta de cuánto había hecho él por ella, sin que ella lo notara en absoluto. Durante 5 años de matrimonio, todos los gustos e intereses de él giraron en torno a las preferencias de ella. A ella le gustaba el estilo minimalista, así que desde entonces, todo lo que él compraba se basaba en los colores blanco, negro y gris. Ella detestaba a la gente impuntual, así que él jamás la hizo esperar, incluso para estar bien preparado. Se levantaba 1 o 2 horas antes. Ella tenía problemas de estómago, y durante 5 años de matrimonio, él se levantó todos los días a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno con sus propias manos, y pensar que antes de casarse, él era un joven amo acostumbrado a que todos se lo hicieran. Esa noche, después de leer todos esos documentos, Lucía tuvo un sueño extraño. Las escenas del sueño eran vívidas, tan reales como si realmente lo hubiera vivido. En el 5.º año de su matrimonio con Jorge, ella cometía adulterio.
enamorándose del universitario de 18 años. Makoto, desde que nació, había recibido una educación de élite. A cada edad, debía completar la tarea correspondiente, estudiar, heredar la empresa Liu, casarse. Cada paso se hacía según un plan cuidadosamente establecido. Nunca había entendido el amor. Makoto le aportó una sensación de novedad, una emoción casi adictiva. En su círculo, tener amantes fuera del matrimonio era algo extremadamente común. Makoto venía de una familia común. Era dócil y aparentemente inocente, pero no le aportaba absolutamente ningún beneficio. Ella nunca pensó en divorciarse por él, pero jamás imaginó que Jorge, siempre generoso y elegante, cambiaría tanto al enterarse de la existencia de Makoto. Cada vez que ella regresaba a casa, el ambiente se volvía opresivo. Los ojos de Jorge siempre estaban hinchados y rojos. Una y otra vez, él la presionaba para que dejara a Makoto. Una y otra vez, discutía con ella al borde de la desesperación. Incluso llegó al extremo de querer expulsar a Makoto del país para que jamás regresara. Ella quería un esposo comprensivo y maduro, así que terminó cansándose y le pidió el divorcio. Lucía vio en su sueño cómo, en el instante en que ella dijo divorcio, Jorge prácticamente se rompía frente a sus ojos. La luz en su mirada se hizo añicos. Estaba tan herido que ni siquiera podía mantenerse en pie. Gritó con desesperación: Lucía, si quieres el divorcio, tendrá que ser sobre mi cadáver. Lucía entró en pánico, tratando de explicarse. Jorge, no es así, no quise decir eso. Pero en el sueño, todo siguió un rumbo completamente distinto. Ella confió ciegamente en las palabras de Makoto. Una y otra vez malinterpretó a Jorge. Una y otra vez lo hirió. Incluso llegó a presionar a la familia Wan para forzar a Jorge a divorciarse. Aquello se convirtió en una batalla entre ellos. Ella esperaba que él cediera y se rindiera, pero jamás imaginó que Makoto, aprovechando su cercanía y su autoridad, robaría documentos de la familia Wang en secreto y los vendería a un competidor, provocando una crisis que llevó a la familia Wang a la quiebra. Cuando Lucía finalmente despertó de aquella ilusión, descubrió que los padres de Jorge se habían suicidado por la presión. Fue entonces cuando entendió que algo estaba realmente mal. Cuando trató de explicar todo a Jorge, lo único que vio fue la escena de él arrojándose desde la azotea. Saltó desde lo más alto y murió justo frente a sus ojos. El mundo de Lucía pareció detenerse en ese mismo instante. Después, ella investigó todo lo que Makoto había hecho y castigó a la familia Ito. Después, salvó a la familia Wang. Pero Alicia, al enterarse de que sus padres y Jorge murieron uno tras otro, y que su esposo David quedó paralizado tras un accidente automovilístico, encaneció de un día para otro, perdió la cordura y jamás pudo volver a dirigir la empresa. Fue entonces cuando Lucía finalmente entendió, demasiado tarde, que en realidad ella sí había amado a Jorge. Él había sido como una llovizna suave, infiltrándose poco a poco en su vida. Al principio era apenas una leve humedad, pero cuando se dio cuenta, ya era un torrente que se había filtrado hasta sus huesos. Y él ya se había marchado de la forma más decidida posible. Lucía despertó del sueño llorando, todavía llamando Jorge entre sollozos. Los muebles familiares a su alrededor se superponían con las imágenes del sueño. Le tomó mucho tiempo recuperar la compostura, pero apenas lo hizo. No pudo quedarse ni un segundo más. Salió corriendo como si estuviera loca. Subió al coche y se dirigió rápidamente hacia la casa de Jorge. Capítulo 22. Yo estaba comiendo hot pot con mi familia. Le envié un mensaje a David para decirle que viniera. David le escribió a Ana, y Ana también tuvo la cara dura de venir. Un grupo de personas comiendo y bebiendo, riendo y bromeando sin parar. Apenas David entró por la puerta, levantó su teléfono y me lo puso delante con mucha emoción. Jorge, mira la transmisión en vivo. El malvado por fin recibe su merecido. ¿No fue Makoto quien te hizo arrodillarte aquella vez? Pues ahora el karma le llegó. Lucía lo hizo arrodillarse en la entrada de Times Square. Esta vez sí que perdió la cara por completo. Dicen que tendrá que arrodillarse 3 días y 3 noches. Y no solo está sufriendo vergüenza en la vida real, también en internet. No sé quién tuvo tan buen corazón para mandar a varios grandes streamers a transmitirlo. Esos streamers tienen muchísima fama. Normalmente no se meten en estas cosas, quién sabe por qué fueron a grabar a Makoto. Miré la pantalla y vi el ID del streamer famoso. Luego miré a Ana a mi lado, comiendo y bebiendo tranquilamente. De inmediato adiviné que esos grandes streamers seguramente habían sido enviados por ella. Todos esos canales pertenecen a su empresa. Ana alzó ligeramente las comisuras de los labios y me puso más carne en el cuenco. David seguía emocionado compartiendo chismes.
Alguien reveló que Makoto es un reincidente. En su escuela había un chico que ya estaba por comprometerse con su novia, pero Makoto se metió en medio y causó que terminaran. El pobre chico quedó tan mal que cayó en depresión. ¡Qué lástima! En fin, el karma siempre llega. Nadie puede escapar del cielo. Escuché que su familia también apareció, pero no para salvarlo sino para golpearlo. Dicen que él le contó a su tío que, mientras te sacara a ti de en medio, él podría subir de posición, que cuando se convirtiera en el esposo de Lucía, su familia prosperaría. Ahora todo fue en vano, y su tío incluso terminó preso. ¿Cómo no lo van a odiar? En la transmisión, Makoto recibía más de un centenar de bofetadas, el rostro rojo e hinchado, encogido mientras se arrodillaba en la entrada de Times Square, con la gente pasando y señalándolo. Intentaba desesperadamente cubrirse la cara, pero era inútil. Tragué la carne antes de decir. La comisaría también me contactó. El tío de Makoto confesó y entregó pruebas de que Makoto lo había instigado a soltar la serpiente. Pronto irán a arrestarlo. David aplaudió con fuerza. Bien merecido, por tener malas intenciones y atreverse a hacer daño. Esto es poco. Yo no pude evitar reír. Lucía llegó corriendo a toda prisa hasta la puerta de la familia Wang. Sin embargo, parada afuera, escuchando las risas dentro de la casa, no se atrevió a entrar. En esta vida, ella todavía no había cometido errores irreparables, y Jorge aún podía comer feliz con su familia, conversando y riendo. ¡Qué momento tan valioso! No quería arruinarle ese instante de alegría, hasta que terminamos de cenar y salimos a caminar. Al ver a Lucía afuera de la puerta, me quedé sorprendido. ¿Otra vez tú aquí? En mi tono solo había molestia por la interrupción, ninguna expectativa. Lucía se quedó ahí parada, mirándome fijamente, mientras en su mente aparecía la imagen de mi muerte en su vida anterior. No pudo contenerse más. Avanzó rápidamente y se lanzó a mis brazos. Ana, que estaba a mi lado, cambió de expresión de inmediato y corrió para intentar arrancar a Lucía de mí. Suéltalo. Ana usó tanta fuerza que sus uñas arañaron sin querer el brazo de Lucía. Sin embargo, aún con el dolor, Lucía siguió abrazándome con fuerza, como si quisiera grabarme en sus huesos y su sangre. Con la voz entrecortada y temblorosa, dijo, perdón. Jorge, perdón. Al principio me sobresalté, pero muy pronto noté que algo en sus emociones no estaba bien. Fruncí el ceño. Lucía, ¿qué pasó? Suéltame primero. Ana la miraba con ojos fríos y oscuros. Si no fuera por miedo a lastimarme, ya habría vuelto a actuar. El alboroto llamó la atención de mi familia, y todos salieron corriendo, mirándola con cautela. Lucía finalmente aflojó su abrazo. Al ver las miradas llenas de desconfianza de todos, mostró una sonrisa triste y amarga. Ella realmente lo había dañado demasiado. Con la voz áspera y mirándome fijamente, habló lentamente. Anoche tuve un sueño. En el sueño, tú descubrías la existencia de Makoto y discutíamos. Yo estaba tan cegada por el que te pedí el divorcio. Y tú, apenas empezó a decirlo, la miré sorprendido. Lucía vio cómo mi rostro se volvía pálido en un instante. Y su cuerpo comenzó a temblar. Él sabía de qué estaba hablando. Con razón él se marchó tan decidido esta vez. Con razón dijo que ya había seguido adelante y que no volvería atrás. Con los ojos enrojecidos, me miró fijamente y susurró casi inaudible. Eso no fue un sueño, sucedió de verdad. ¿Cierto? Contuve como pude la agitación en mi interior y le respondí con la voz más calmada que pude. Lucía, no sé de qué estás hablando, sea verdad o no lo que dices que soñaste. Ahora ya no importa. Toda la energía pareció abandonar el cuerpo de Lucía. Murmuró. Sí, porque ya nunca podrás perdonarme. Si solo hubiera sido lo de Makoto, ella aún habría fantaseado con que Jorge tal vez regresaría. Pero en la vida anterior, ella incluso lo había empujado a morir delante de sus ojos. Con solo recordar el dolor de perderlo por completo, el terror la asfixiaba. ¿Cómo tenía ella la cara de pedir perdón? Lucía no pudo seguir hablando. Miró a los miembros de la familia Wang y dijo, lo siento. Luego me miró a mí, repitiendo, lo siento. La familia se mostraba confundida. No entendían por qué se disculpaba con ellos. Pero yo sí. Yo no dije te perdono, porque entre una vida y otra, con varias vidas involucradas, no había forma de perdonar. Lucía terminó de hablar y dio un paso tambaleante, alejándose lentamente. Solo que su figura parecía en un instante encorvada, envejecida. David se acercó y preguntó, ¿qué le pasa? ¿Qué locura le dio? Parece como si hubiera recibido un shock. Solté una risa. No le hagas caso, no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a seguir caminando. Vamos a pasear. Di una última mirada a la espalda de Lucía y luego aparté la vista.
sonriendo para seguir adelante. Todos continuaron riendo mientras caminábamos, sin haber sido afectados en lo absoluto por su aparición repentina. Lucía volvió al coche y observó a Jorge con avidez. Vio a Ana junto a él, acercándose a su oído para decirle algo que lo hizo soltar una carcajada. Eran tan cercanos y tan compatibles. Y ella ya no tenía derecho a estar a su lado. Un año después, Ana y yo nos volvimos a casar. Con una gran fiesta, Lucía envió un regalo de celebración valorado en cientos de millones, además de una carta escrita a mano. Devolví el regalo y ni siquiera abrí la carta. La tiré directamente a la basura. Ana, con su vestido de novia, caminó hacia mí entre las bendiciones de familiares y amigos. Y yo también abracé mi felicidad. Qué bien, en esta vida no tomé el camino equivocado. Todavía llegué a tiempo. Tengo familia, tengo amor, tengo futuro. Qué bien.